Me uní un poco y la cosa iba bien. Derroté a algunos mortífagos y ayudé a evitar que el resto matara a la orden. Dumbledore llegó unos 10 minutos después de la pelea, y cuando los mortífagos lo vieron, la mayoría se rindió. La mayoría. Harry apretó los puños en su regazo. Sirius y Bellatrix estaban peleando, y la llegada de Dumbledore no hizo nada para detenerlos. Estaban bastante igualados y parecían pasárselo bien, pero se estaban volviendo arrogantes. Bellatrix se pasó con un hechizo y falló. Sirius se rió y se burló de ella. El siguiente hechizo no falló. Harry dejó escapar un suspiro tembloroso. No parecía un hechizo mortal, ni desarmante ni aturdidor, pero tenía suficiente poder como para hacerlo retroceder unos pasos y él atravesó el velo. Esperaba que cayera por el otro lado, pero no lo hizo, así que intenté ir tras él. La voz de Harry sonó muerta incluso para él. Pero Remus me detuvo, me dijo que no podía hacer nada, que estaba muerto. Hermione jadeó de horror. Las lágrimas le corrían por el rostro. Neville, Draco, Luna, Blaise y Ron parecían atónitos, pero Harry pudo ver el atisbo de dolor en sus ojos. Loki, el único que no conocía a Sirius, rodeó los hombros de Harry con un brazo reconfortante y lo atrajo hacia sí. Reuniendo fuerzas en la fuerte presencia de su padre, Harry se obligó a seguir hablando. Cuando me dijo que Sirius estaba muerto, al principio no lo creí. Era imposible que una vieja cortina polvorienta tuviera éxito donde Voldemort y Azkaban habían fracasado. Pero cuando no salió, me di cuenta de que quizás sí estaba muerto, y eso me enfureció tanto que quise vengarme, así que fui tras Bellatrix, que había huido tras enviar a Sirius a través del velo. La perseguí por todo el ministerio hasta el atrio. Intentó maldecirme, pero al no funcionar, intentó incitarme a la imprudencia. Me burlé de ella por su obsesión con el Señor Tenebroso y luego intenté matarla, y lo habría conseguido si Voldemort no hubiera aparecido. Hermione dejó escapar un gemido bajo de terror. Solo pudimos intercambiar unas palabras antes de que Dumbledore apareciera y lo distrajera. Omitió a propósito cómo Voldemort había intentado lanzarle una maldición asesina. Pelearon un rato, pero cuando se hizo evidente que estaban en un punto muerto, Voldemort intentó algo. Creo que intentaba poseerme, pero no pudo atravesar mis escudos. El ministro y algunos funcionarios del ministerio aparecieron, Bellatrix y Voldemort huyeron, y Dumbledore me trasladó de vuelta a su despacho. ¿Así que Fudge vio a quien tú sabes? Preguntó Blaise. ¿Y había testigos? Sí. Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de los labios de Harry. Me temo que ya no podrá negar su regreso. Ojalá eso anime a los idiotas del ministerio y por fin puedan empezar a prepararse para la guerra. Ojalá, asintió Neville. Soltó un profundo suspiro y se recostó en su asiento. Aún parecía conmocionado por el relato de la muerte de Sirius. Ha sido una noche larga, me alegro de que haya terminado. Entrecerró los ojos ante la expresión vacilante de Harry. ¿Verdad? Bueno, no vine aquí en el momento en que regresé a Hogwarts, Dumbledore quería hablar conmigo. ¿Sobre qué? Preguntó Ron. Bueno, primero quería disculparse por todo lo malo que me había hecho, luego, en un intento de compensar sus fechorías pasadas, decidió dejar de ocultarme secretos y decirme por qué Voldemort quería que recuperara esa profecía, lo que significaba que tenía que explicar por qué intentó matarme cuando era un bebé. Claro, gimió Blaise. La profecía que quería que recuperaras era sobre ustedes dos, ¿no? Por eso te atacó a ti y a tus padres. Sí, dijo Harry. La profecía describía a la única persona capaz de derrotar al Señor Oscuro. ¿Se refiere a ti? Balbuceó Hermione. Sí. ¿Sabes el texto exacto? Sí. ¿Nos lo puedes decir? Harry suspiró y recitó la profecía de memoria. El que tiene el poder de vencer al Señor Oscuro se acerca, nacido de quien lo ha desafiado 3 veces, nacido al morir el 7º mes, y el Señor Oscuro lo marcará como su igual, pero tendrá un poder que el Señor Oscuro desconoce, y ambos morirán a manos del otro, pues ninguno puede vivir mientras el otro sobreviva, el que tiene el poder de vencer al Señor Oscuro nacerá al morir el 7º mes. Un silencio pesado y opresivo siguió a la ominosa profecía. No. Los 7 adolescentes, sumidos en sus pensamientos, se sobresaltaron cuando Loki se puso de pie de un salto con un gruñido y empezó a caminar furiosamente de un lado a otro de la habitación. No, repitió, no lo permitiré. Papá, suspiró Harry. No, Harald. Esta estúpida profecía no guiará tu vida. No lucharás contra esa criatura, y punto. Tendré que hacerlo tarde o temprano, dijo Harry con paciencia.
Sea profecía o no, Voldemort vendrá a por mí. Lo he desafiado incontables veces, lo he dejado en ridículo delante de sus seguidores y me negué a morir cuando intentó matarme. Ahora es una cuestión de orgullo. O me matará para demostrar que nadie puede derrotarlo, o morirá intentándolo. Loki frunció el ceño, pero Harry vio que no había encontrado otro argumento. ¿Por qué tienes que ser un Thor tan imprudente, ávido de batalla y temerario? No pude obtener todos los buenos genes. Harry, preguntó Hermione con cautela. Sé que esta noche ha sido bastante dura para ti, así que no tienes que decirnos si no te sientes con fuerzas, pero nos gustaría mucho saber qué es esto, señaló Harry y Loki. Lo prometí, suspiró Harry. Y sería mejor dejar todo claro. Bien, hora de presentarlos como es debido. Papá, estos son mis amigos. Ron Weasley, Luna Lovegood, Draco Malfoy, Neville Longbottom, Blaise Zabini y Hermione Granger. Chicos, este es mi padre, Loki Odinson. ¿Loki Odinson? Resopló Draco. Qué gracioso, Potter, divertidísimo. No entiendo el chiste, dijo Hermione. Algunas de las familias de sangre más antiguas, explicó Neville, aún adoran a los dioses que, según creen, les otorgaron la magia. Entre ellos está Loki, hijo de Odín, el dios de la travesura y la mentira. ¿Y crees que estos mitos son ciertos? Preguntó Hermione con escepticismo. Todos los mitos tienen algo de verdad, dijo Neville, mirando a Loki con incertidumbre. Algunos más que otros. ¿Quién dice que no es cierto? Pero lo es, protestó Luna, mirando a Loki con ojos deslumbrados. ¿No lo ves? Su aura es tan fuerte y hermosa. Los Snuffleupagus deben adorarte. ¿Qué significa eso? Suspiró Hermione, visiblemente frustrada. Olvídate eso, espetó Draco. Potter, ¿podrías explicarme qué demonios está pasando aquí? Harry suspiró. Estaba agotado física y emocionalmente. Lo único que quería era acurrucarse en su cama, llorar a mares y dormir la semana siguiente. Pasar la noche convenciendo a sus amigos de que su padre era más que humano era lo último que quería hacer. Yo, Haraldry Barkaden Lockison, también conocido como Harry James Potter, juro solemnemente por mi vida y mi magia que mi padre, Loki, hijo de Odín, es un Sir procedente de Asgard, uno de los 9 reinos. Una cuerda de magia dorada se enroscó alrededor de Harry y luego se hundió en su piel. Harry jadeó Hermione, pero se quedó en silencio cuando él sacó su varita y encendió la punta con un lumos. Como puedes ver, todavía tengo mi magia, así que no estaba mintiendo. La comprensión de que estaban en presencia de un dios pareció asimilarse y, de repente, todos, excepto Harry y Luna, se levantaron de sus asientos, haciendo reverencias y tartamudeando saludos emocionados y sobrecogidos. No hace falta, dijo Loki, aunque parecía excesivamente complacido. Son amigos de mi hijo, no tienen por qué inclinarse ante mí. Eres un dios de verdad, balbuceó Hermione emocionada. Dios mío, Dios mío. ¿Podrías contarme todo sobre Asgard? ¿Y cómo son los dioses? ¿Y tu hermano, Thor, también es real? Y. Y. Maldita sea, Hermione. Exclamó Ron. Respira por Merlín. Te explicaré todas tus preguntas por la mañana, niña, dijo Loki riendo, pero, si a ninguno le importa, me gustaría hablar con Harry sobre algunas cosas. Por supuesto, dijo Luna de inmediato, se puso de pie de un salto e hizo una reverencia. Buenas noches, Altezas. Espera, jadeó Neville, aparentemente al caer en la cuenta. Lo sabías. ¿Sabías qué? Preguntó Ron. La noche que conocimos a Luna, ella dijo, Neville hizo una pausa, intentando recordar las palabras pronunciadas hacía tanto tiempo. Dijo que eras el príncipe embaucador. ¿Te acuerdas de eso? Preguntó Blaise. Fue hace más de un año. Me pareció raro, Neville se encogió de hombros. ¿Y tú lo sabías? Le preguntó a Luna. ¿Lo sabías antes que nosotros? Y si lo sabías, ¿cómo? Los Nargles me lo dijeron. Bien, dijo Hermione. Siempre había sido la que más abiertamente expresaba su incredulidad ante las criaturas de Luna, pero últimamente se había mostrado mucho menos escéptica. En fin, nos vamos ahora, señor, Su Alteza. Loki estará bien, rió el padre de Harry. No me gustan los títulos. Muy bien, buenas noches, señor Loki, Harry. Buenas noches. Después de que los adolescentes salieron de la habitación, despidiéndose mientras se marchaban, Harry suspiró y se recostó en el hombro de Loki. ¿Cómo estás? Preguntó Loki.
Estoy bien, murmuró Harry. Harry. Estoy bien. Loki se apartó y miró fijamente a Harry. Soy tu padre, Harald, te conozco desde que eras un niño, pequeño e indefenso ante esas criaturas repugnantes que se atreven a llamarse tus parientes. Y además, soy el dios de las mentiras. Sé cuando alguien me miente, especialmente tú. Así que te lo preguntaré de nuevo, y esta vez espero una respuesta sincera. ¿Cómo estás? Harry suspiró y hundió la cara en el hombro de Loki, como cuando era niño y buscaba consuelo. Sirius ha muerto. Lo sé, dijo Loki en voz baja, acariciando con delicadeza el cabello de su hijo. Sé que duele, y sé que intentas contenerlo todo, reprimir el dolor y la pena y apartarlo, pero no puedes, no es seguro, tienes que soltar, no siempre puedes tener el control. No puedo dejarlo ir. ¿Y por qué no? Porque tengo miedo de que si me dejo desmoronar no seré capaz de recomponerme cuando termine. Si no estás, aquí estaré, susurró Loki. Te ayudaré a recomponerte. ¿Promesa? Cruzo mi corazón y espero morir. Harry permitió que Loki lo tomara en sus brazos y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió perder el control y lloró. A Harry nunca le había gustado el verano. Ni la estación ni las vacaciones que conllevaba le traían recuerdos especialmente gratos. El calor, como ya se había dado cuenta, lo ponía irritable, incluso en un buen día, y no ayudaba a estar encerrado en casa con sus insufribles parientes, vigilado constantemente, léase. Acechado, por un grupo de justicieros mediocres contratados por el director. Solo tenía que esperar una semana más para que las protecciones de sangre se establecieran por un año más y sus familiares estuvieran a salvo de gente como Voldemort, aunque a veces se preguntaba si realmente valía la pena. Por horrible que fuera la idea, Harry sabía que si algo les sucediera a los Dursley, no lloraría sus muertes, igual que sabía que ellos no llorarían la suya. De hecho, no le extrañaría que Vernon organizara una fiesta tras su muerte. No habría amor perdido, ni una sola lágrima se derramaría si los Dursley se desplomaran muertos en la mesa. Eso no significaba que Harry fuera despiadado, ni mucho menos. Había derramado muchas lágrimas por su padrino recién fallecido. Había estallado en furia, gritado y llorado en la intimidad de la sala de los menesteres esa noche. Pero, tal como había prometido, una vez que Harry agotó sus últimas energías, Loki comenzó a ayudar a su hijo a recomponerse. Era un proceso continuo. Harry aún no había vuelto a su habitual lenguaje, y era poco probable que lo hiciera. Esta era la primera vida arrebatada en la inminente guerra, pero no sería la última, y Harry lo sabía. Muchos más morirían antes de que Voldemort y sus aduladores cayeran. Harry suspiró y se removió incómodo en la cama. Había abierto la única ventana al máximo y se había quedado en calzoncillos, pero no logró contrarrestar el calor del pleno verano. El poco aire que entraba en su habitación estaba cargado con el sudor de miles de pobres almas acaloradas. El siguiente suspiro fue ahogado por el fuerte batir de las alas de una lechuza común de color marrón y anodina. Hola, dijo Harry, incorporándose y extendiendo un brazo para que la lechuza se posara sobre él. ¿A quién perteneces? La lechuza ululó suavemente y permitió que Harry recuperara la carta que llevaba en la pierna. El anverso del pergamino llevaba su nombre, escrito con una caligrafía elegante y familiar. ¿Esto es de Draco? ¿Dónde está Ares? Murmuró confundido. No solo era la primera carta que recibía de Draco en todo el verano, sino que no venía con su majestuoso búho real, Ares. Harry rompió el sello sellado apresuradamente y desplegó la carta, frunció el ceño cuando vio la escritura inestable que cubría solo una pequeña parte del pergamino con un garabato tembloroso. Alfarero, el señor oscuro se ha instalado en la mansión Malfoy. Está disgustado con mi familia por el fracaso de mi padre el año pasado y ha decidido castigarnos a todos como corresponde. Él quiere que yo tome su marca, debo recibirla este próximo viernes, si me niego me matará. Planeo irme esta noche, si puedes ayudarme, por favor encuéntrame en el caldero chorreante a medianoche. Habitación 23. Draco. Harry maldijo y saltó de la cama. Un vistazo rápido al reloj le indicó que faltaban media hora para medianoche. Se puso rápidamente una camisa y unos pantalones, cogió su varita y se puso una capa antes de bajar corriendo las escaleras. Se detuvo en la puerta de la sala, donde los tres Dursley estaban sentados viendo su programa nocturno. Se aclaró la garganta suavemente y, de repente, toda la atención se centró en él. Un amigo mío está en apuros, les dijo. Lo traeré aquí y, solo con su permiso, claro, se quedará aquí hasta que me vaya dentro de una semana. ¿Lo permiten?
Los Dursley intercambiaron miradas horrorizadas, no había forma de que permitieran a otro bicho raro entrar a su casa, pero a pesar de su tono agradable y su declaración educada, todos sabían que no era una petición. Claro, dijo Petunia, mirando rápidamente a su marido, que estaba enrojecido. ¿Cambio las sábanas de la habitación de invitados? No hace falta, seguro que se sentirá mucho más cómodo en mi habitación. Si pudieras decirle a Vernon o a Dudley que bajaran la cuna del ático y quizás dejaran un juego de sábanas limpias, te lo agradecería muchísimo. Petunia asintió. Gracias. Regresaré en una hora más o menos. Harry dejó a sus parientes en la sala y salió con paso rápido al húmedo aire nocturno. Los suaves ronquidos y el tenue aroma a alcohol que se filtraba tras los rosales de Petunia le indicaron que su guardia de la noche estaba desesperada, pero aún así se aseguró de que Privet Drive estuviera fuera de la vista antes de llamar al autobús noctámbulo. Bienvenidos al autobús noctámbulo, transporte de emergencia para la bruja o el mago perdido. Me llamo Stan Chumpike y seré su conductor esta noche. ¿A dónde les gustaría ir esta noche? Harry miró su reloj. Le quedaban poco menos de 15 minutos para llegar al caldero chorreante. Te doy 2 galeones si me llevas al caldero chorreante en los próximos 10 minutos. Los ojos de Stan se posaron en las 2 monedas de oro que Harry le mostró. Seguro que podemos hacer algunos cambios en nuestro horario, señor, dijo, haciendo una reverencia a Harry para que subiera al autobús. Oye, Ernie. Le gritó al anciano mago que manejaba la rueda. Siguiente parada, el caldero chorreante. Caldero chorreante, lo tengo. Harry apenas logró sentarse antes de que el autobús arrancara a una velocidad aterradora. Hizo una mueca de dolor cuando el autobús de 3 pisos apenas logró esquivar varios coches, unas cuantas docenas de farolas y a una anciana que tardó bastante en cruzar la calle. Agradeció por más de una razón cuando el autobús se detuvo frente al caldero chorreante menos de 10 minutos después. Gracias, dijo, antes de bajar rápidamente del autobús y entrar al pequeño pub. A pesar de la hora tardía, el caldero chorreante estaba abarrotado de gente de todo tipo. Había brujas bebiendo enormes vasos de lo que él habría asumido que era whisky de fuego si no fuera por el color rosa brillante de las bebidas, hombres extrañamente peludos consumiendo varios kilos de carne cruda y más que su parte justa de personajes encapuchados. Harry también se aseguró de que su capucha estuviera bien puesta antes de entrar al pub. Saludó a Tom con un gesto de la cabeza antes de subir las escaleras hacia las habitaciones privadas. Corrió por el pasillo y, al llegar a la habitación 23, llamó con fuerza a la puerta de madera. Escuchó unos pasos ligeros que cruzaban la habitación, luego una voz suave y asustada justo al otro lado de la puerta. ¿Quién es? El príncipe embaucador. Hubo un momento de silencio y luego preguntó. ¿Cuál es tu secreto mejor guardado? Harry miró cautelosamente alrededor del pasillo vacío y luego susurró. Loki. La puerta se abrió lo suficiente para que Harry pudiera entrar y encontrarse cara a cara con un Draco Malfoy de rostro pálido. ¿Qué me dijiste en nuestro segundo año cuando casi trabajé hasta morir? Te dije que te suicidarías si seguías buscando al monstruo de Slytherin con un celo tan ridículo, y luego te arrastré al gran comedor, donde te alimenté a la fuerza hasta que amenazaste con vomitar sobre mis zapatos nuevos. Harry finalmente soltó la varita y se tomó un momento para observar a su amigo. No le gustó lo que vio. El rostro, normalmente pálido, de Draco ahora tenía un gris enfermizo. La piel bajo sus ojos grises e inyectados en sangre estaba surcada por oscuros semicírculos que denotaban incontables noches de insomnio. Su habitual cabello rubio y pulcro estaba completamente despeinado y parecía no haber sido lavado en varios días. Y todo su cuerpo temblaba con lo que Harry sospechó que era algo más que miedo. ¿Te hicieron una mala pasada, verdad? Preguntó Harry en voz baja. Draco intentó reír, pero sonó más bien como un jadeo ahogado. Lo sé, dijo, alisándose la túnica con manos temblorosas. No hace falta que me digas lo mal que me veo. No es exactamente a lo que estoy acostumbrado, dijo Harry, permitiendo solo un segundo el pobre intento de humor de su amigo antes de ponerse serio. ¿Qué tan grave es? Preguntó. El daño en el nervio. Lo máximo que estuve bajo el Cruciatus fueron unos 3 minutos, pero eso no fue más de 4 veces al día, así que estoy bien. Harry entrecerró los ojos con recelo. Sí, claro. Si necesitas pociones, dímelo y te las consigo. Estoy bien, dijo la rubia con firmeza. Solo necesito una taza de té y dormir bien y estaré radiante. Harry aún no estaba convencido, pero lo dejó pasar por el momento.
Si Draco seguía temblando por la mañana, se pasaría por el callejón Diagon a comprar unas pociones para curar los nervios. Bueno, vamos, dijo, señalando la puerta. Deberíamos volver a mi casa. ¿Es seguro? Preguntó Draco, vacilante. No creo que nadie haya notado mi ausencia todavía, pero cuando lo hagan, enviarán a alguien a buscarme. Sé demasiado. Es uno de los lugares más seguros fuera de Hogwarts, dijo Harry para tranquilizarlo. Sin duda, es mucho más seguro que aquí. Está bien, apurémonos entonces, concedió Draco. Los dos adolescentes abandonaron la provisional seguridad de la habitación, donde se desplazaron con rapidez y eficiencia por el pub. Consiguieron invocar el autobús noctámbulo sin ningún problema, pero Draco no se relajó hasta que estuvieron a salvo dentro de las protecciones que cubrían la casa de los Dursley. La casa estaba en silencio, los Dursley obviamente se habían ido a dormir, o al menos se habían retirado a sus habitaciones, la falta de ronquidos en las ventanas indicaba que al menos los varones Dursley todavía estaban despiertos. ¿Quieres ese té ahora?, preguntó Harry, ¿o simplemente quieres subir a la cama? El té puede esperar. Harry asintió y condujo a Draco escaleras arriba, a su dormitorio. El baño está justo a la derecha, dijo mientras Draco examinaba con interés la habitación escasamente decorada. ¿Trajiste algo al irte? Draco asintió y sacó un baúl encogido. Conseguí todo lo que pude sin levantar sospechas, agrandó el baúl con un golpecito con el dedo y luego recogió algunas cosas de uno de los compartimentos. ¿Primera puerta a la derecha?, preguntó, y al recibir la respuesta afirmativa, salió de la habitación para prepararse para dormir. Media hora después, ambos adolescentes estaban acomodados en sus respectivas camas, preparados para una larga noche de sueño. Pero justo antes de que Harry se durmiera, un susurro desde el otro lado de la habitación lo despertó sobresaltado. Gracias, Harry. La tensión en la cocina a la mañana siguiente de la llegada de Draco no había sido tan intensa desde aquella fatídica cena con Marge, la detestable hermana de Vernon, hacía tantos años. Vernon pasó la mayor parte del desayuno escondido detrás del periódico, apareciendo solo el tiempo suficiente para meterse varios arenques ahumados y unas cucharadas de huevo en la boca. Dudley y Petunia concentraron toda su atención en el desayuno, haciendo todo lo posible por no mirar a los dos magos adolescentes sentados frente a ellos, uno de los cuales comía estoicamente el desayuno que le habían servido mientras el otro leía con calma un pequeño montón de correo. Los demás se han estado esforzando mucho para contactarte, dijo Harry con tono familiar mientras desprecintaba una carta que le habían entregado esa misma mañana. Blaise, sobre todo, en su última carta decía que llamaría a los Aurores si no tenía noticias tuyas para finales de esta semana. Le escribiré después del desayuno, y también, Draco levantó la vista de su plato. ¿Qué pasa?, preguntó preocupado. Dumbledore, dijo Harry con un bufido poco elegante. Tras su conversación con el director a finales del año pasado, su odio hacia él se había calmado hasta convertirse en un ligero desdén. Al parecer, uno de los miembros de la orden que vigilaba la casa presenció nuestra llegada anoche y le informó. Sintió la necesidad de expresar su desaprobación por mi comportamiento imprudente. ¿Hay miembros de la orden vigilando la casa? Harry levantó la vista de la carta, sorprendido. Sí, ¿no te lo dije anoche? No, Potter, dijo Draco arrastrando las palabras, recuperando un poco de su sarcasmo habitual, no mencionaste ese detalle importante. Dije que este era probablemente uno de los lugares más seguros fuera de Hogwarts con todas las barreras que puso Dumbledore. Y ya no puedes llamarme Potter. ¿Y por qué no? Porque me llamaste Harry anoche. Claramente me atrapaste en un momento de debilidad, dijo Draco con sarcasmo. Harry se rió de la expresión altiva de su amigo. Si no empiezas a llamarme por mi nombre, le diré a Pansy Parkinson que ignora sus insinuaciones porque eres demasiado tímido para admitir lo que sientes por ella. La expresión altiva desapareció y fue reemplazada de inmediato por una de horror y disgusto. No lo harías. A veces pareces olvidar que soy tan Slytherin como tú. Bien, resopló Draco, apuñalándose los huevos con tristeza, tú ganas, bastardo. Querido Harry, si le conviene, pasaré por el número 4 de Private Drive el próximo viernes a las 11 de la noche para acompañarlo a usted y al señor Malfoy a la madriguera, donde ambos han sido invitados a pasar el resto de sus vacaciones escolares. Si le parece bien, también me gustaría contar con su ayuda en un asunto que espero resolver de camino a la madriguera. Le explicaré esto con más detalle cuando nos veamos. Por favor, envíe su respuesta a través de este correo.
Espero verlo este viernes. Soy suyo muy sinceramente, Albus Dumbledore. ¿Qué hora es? Se quejó Draco por lo que parecía ser la 100ª vez en tan solo media hora. Exactamente a la misma hora que cuando me lo preguntaste hace 10 segundos, dijo Harry pacientemente. ¿Qué tarda tanto? Gimió Draco. ¿Por qué el tiempo avanza tan lento? Tal vez si encontrarás algo que hacer, dijo Harry mientras escribía una línea para el ensayo de su poción, descubrirías que no solo ya no te aburrirías, sino que el tiempo habría pasado mucho más rápido. Pero no hay nada que hacer. ¿Has terminado tu ensayo sobre la transfiguración? No. ¿Qué pasa con el paquete de runas antiguas? No. ¿Hoja de trabajo de astronomía? No. ¿Has hecho algún trabajo este verano? No. Harry suspiró exasperado. Entonces, seguro que te sobrarán cosas por hacer. Está bien, déjame reformularlo, no hay nada interesante que hacer. ¿En serio? Este ensayo sobre pociones me parece fascinante. Sí, bueno, eres un nerd, Potter. Draco gimió al ver la mirada significativa que le dirigió. Harry. Harry sonrió satisfecho mientras centraba su atención, una vez más, en su ensayo casi terminado. ¿Qué hora es? Harry se estaba preparando para arrojar su libro de texto a la cabeza de Draco cuando la farola que estaba justo afuera de su ventana se apagó. ¿Qué fue eso? Susurró Draco, agarrando su varita. Dumbledore, dijo a Harry, observando la figura familiar que subía por el sendero del jardín. Dame un segundo para asegurarme de que es él. El timbre lo hizo bajar corriendo las escaleras y llegar a la puerta antes de que sus familiares pudieran levantarse del sofá. ¿Director? Preguntó, entreabriendo la puerta apenas un centímetro. ¿Es usted? Lo es, fue la respuesta. ¿Quién puede vivir si el otro sobrevive? Se escuchó un suspiro triste desde el otro lado de la puerta, luego. Ninguno. Harry abrió la puerta completamente y dejó entrar a Dumbledore. Lo siento, pero tenía que asegurarme. No te disculpes, hijo, dijo Dumbledore. Siempre es mejor ser cauteloso, sobre todo en estos tiempos difíciles. Harry asintió en señal de acuerdo y luego se apresuró a recuperar a Draco y sus respectivos baúles. ¿Es seguro? Susurró la rubia. Tan seguro como puede ser con Dumbledore cerca. Ah, señor Malfoy, dijo Dumbledore radiante cuando los dos chicos se unieron a él en el pasillo, con baúles y jaulas para lechuzas a cuestas, confío en que lo esté haciendo bien. También como se puede esperar, señor, respondió Draco con rigidez. Bien, bien, me alegro mucho. Si no te importa, me gustaría hablar contigo de algo muy importante cuando lleguemos a la madriguera. Si espera que pueda darle alguna información sobre el señor oscuro, señor, dijo Draco con voz apagada, me temo que no seré de mucha ayuda. La mansión Malfoy está protegida por varias barreras poderosas y muy oscuras. Me reduciría a cenizas antes de poder siquiera empezar a decirle dónde se encuentra. Lo entiendo perfectamente, hijo mío. No me arriesgaré a preguntarte dónde está tu casa familiar, pero quizá podrías ayudarnos a esclarecer los planes de Voldemort. Draco resopló suavemente. No tenía acceso a ninguna información, ya que aún no me habían marcado. La única vez que lo vi fue cuando me torturaba por los fracasos de mi padre. Oh querido, Dumbledore hizo una mueca, me disculpo si he traído a la memoria algún recuerdo desagradable, parece que en mi afán por ganar la partida en esta pelea con Voldemort, olvidé los crímenes que te infligieron. Draco asintió en silencio. A la llegada de los tres Dursley alivió el incómodo momento. Petunia, Vernon, ha pasado mucho tiempo. Este debe ser su hijo, Dudley. Draco y Harry intercambiaron miradas divertidas. Dudley había elegido ese momento para asomarse por la puerta de la sala. Su gran cabeza rubia, que asomaba por el cuello del pijama, parecía extrañamente incorpórea, con la boca abierta de asombro y miedo. Hacía tiempo que no iba a Private Drive. Debo decir que sus agapantos están floreciendo. Gracias, dijo Petunia con rigidez. Me aseguraré de que estén bien cuidados. ¿Así que estás aquí para recoger a Harry? Sí, él y Draco se mudarán a la casa familiar de uno de sus amigos cercanos. Permanecerán allí hasta que regresen a la escuela. Ya veo. Los Dursley se relajaron visiblemente ante la noticia. ¿Te gustaría algo de beber? A Vernon le causó un gran dolor dirigirse a Dumbledore, y más aún invitarlo a entrar en su casa y permitirle beber de uno de sus vasos, pero aún así, Harry quedó impresionado.
Me temo que no puedo. Tenemos mucho que hacer esta noche y muy poco tiempo para hacerlo, pero agradezco la oferta. Vernon asintió. Bueno, supongo que nos veremos el próximo verano, Harry dijo Petunia, incómoda. Y fue un placer tenerlo en casa, señor Malfoy. Nos alegra haber podido ayudarle en su momento de necesidad. Harry casi creyó la sinceridad detrás de sus palabras, Dumbledore ciertamente lo hizo. Bueno, me atrevo a decir que esta visita ha sido un placer, dijo afablemente, pero me temo que debemos irnos. Con un último guiño a sus parientes, el extraño grupo de tres salió de la casa y continuó caminando lentamente por la calle hasta que llegaron al final de Privet Drive. Con esto bastará, dijo Dumbledore alegremente. Antes de ir a la madriguera y disfrutar de la maravillosa comida que seguro Molly nos ha preparado, ¿sería mucha molestia hacer una parada rápida? ¿A dónde, director?, preguntó Draco. Al encantador pueblo de Woodlake Baverton. He perdido la cuenta de las veces que lo he dicho en los últimos años, pero, una vez más, nos falta un miembro del personal. Me gustaría ver si puedo convencer a un antiguo compañero mío para que salga de su retiro y regrese a Hogwarts. Supongo que eso estaría bien, dijo Harry, mirando interrogativamente a Draco, quien asintió vacilante. Excelente, bueno, ambos tendrán que sujetarme el brazo con mucha fuerza. El izquierdo, si no les importa, el brazo de la varita está un poco frágil ahora mismo. Harry miró con curiosidad su brazo derecho y vio una mano ennegrecida por la maldición antes de que la manga de Dumbledore la cubriera. Harry y Draco agarraron con cuidado el brazo izquierdo de Dumbledore. Muy bien, dijo el hombre. Ahora, vámonos. Harry sintió que el brazo de Dumbledore se soltaba y reajustaba su agarre. El mundo a su alrededor se sumió en una oscuridad total y jadeó en busca de aire mientras era estirado y comprimido al mismo tiempo. Después de varios largos segundos, los pies de Harry tocaron tierra firme y pudo tomar varias bocanadas de aire que tanto necesitaba. ¿Están bien?, preguntó Dumbledore a los dos adolescentes jadeantes, quienes asintieron tranquilizadoramente antes de enderezarse. Muy bien, ahora por aquí. El trío caminó en un cómodo silencio durante varios minutos, pasando por varias casas grandes, todas las cuales parecían inquietantemente desiertas, subieron una o dos colinas empinadas y giraron por múltiples calles sinuosas. Este es el lugar, dijo Dumbledore, sacando a Harry del estupor en el que había caído en algún lugar de la quinta calle. Se estaban acercando a una pequeña y ordenada casa de piedra ubicada en su propio jardín, pero Harry se detuvo cuando vio la casa, al igual que Dumbledore y Draco. ¡Ay, Dios mío!, murmuró Dumbledore. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! El césped y el sendero cuidadosamente cuidado parecían perfectamente intactos, pero la puerta colgaba de las bisagras, como si hubiera sido sometida a una maldición explosiva particularmente fuerte. Varitas preparadas y síganme, dijo Dumbledore mientras abría la verja y caminaba veloz y silenciosamente por el sendero del jardín. Empujó la puerta principal colgante muy despacio, con la varita en alto y lista. Avanzaron con cuidado por un pasillo largo y estrecho hasta llegar a una puerta que conducía a la sala de estar. Lumos. Draco emitió un leve ruido de sorpresa cuando el suave resplandor que emanaba de la punta de la varita de Dumbledore iluminó la espaciosa habitación, mostrando con nitidez su estado devastado. Un reloj de pie yacía astillado a sus pies, con la esfera agrietada, y su péndulo un poco más lejos, como una espada caída. Un piano estaba de lado, con las teclas esparcidas por el suelo. Los restos de una lámpara de araña caída revoloteaban cerca. Los cojines yacían desinflados, con plumas supurando por los cortes de sus costados, y fragmentos de cristal y porcelana lo cubrían todo como polvo. Dumbledore alzó aún más la varita, de modo que su luz se proyectó sobre las paredes, donde algo rojo oscuro y pegajoso salpicaba el papel pintado. Bueno, esto es desafortunado. ¡Qué desgracia!, repitió Draco con voz estridente, mirando al anciano director como si de repente le hubieran salido 3 cabezas más. A este hombre lo arrastraron los mortífagos, o quizás incluso quien tú sabes, y solo puedes decir que es una desgracia. Oh, no hay necesidad de preocuparse, señor Malfoy, dijo Dumbledore, todavía completamente imperturbable mientras miraba detrás de un sillón mullido. No creo que Voldemort ni sus seguidores se hayan llevado a Horace. De hecho, tengo razones para creer que todavía está aquí. Curiosamente, Draco no parecía muy reconfortado por el pensamiento. ¿Cree que aún está vivo, profesor?, preguntó Harry, observando la sala con ojo crítico. De eso no tengo ninguna duda.
Entonces, sin más advertencias, Dumbledore se abalanzó y clavó su varita en el antiestético sillón, que gritó. ¡Ay! Harry miró sorprendido cómo la silla se transformaba sin problemas en un hombre enorme, gordo y calvo, que se masajeaba el bajo vientre y miraba a Dumbledore con ojos agraviados y llorosos. ¿Qué me delató? Gruñó el hombre mientras se tambaleaba hasta ponerse de pie, todavía robándose el estómago. Mi querido Horace, dijo Dumbledore, luciendo divertido, si los mortífagos realmente hubieran venido a visitarnos, la marca tenebrosa habría sido colocada sobre la casa. La marca tenebrosa, murmuró. Sabía que había algo, bueno, de todas formas no habría tenido tiempo, apenas estaba dándole los últimos toques a la tapicería cuando entraste en la habitación. ¿Quieres ayuda para limpiar? Por favor. Con solo unos pocos movimientos amplios de sus varitas, los dos magos pusieron fácilmente la habitación en orden, reparando los objetos rotos esparcidos por toda la habitación, desapareciendo la alfombra de polvo y sifonando el líquido espeso y rojo de la pared. Ahora que eso está claro, dijo Dumbledore, guardando alegremente su varita en el bolsillo, creo que es hora de hacer presentaciones. Este es Harry y su íntimo amigo, Draco. Chicos, este es un viejo amigo y colega mío, Horace Slughorn. Los ojos de Slughorn se abrieron de par en par al observar primero a Draco, luego a Harry, y luego a la cicatriz de Harry. Así que así es como pensabas convencerme, dijo, volviéndose para mirar a Dumbledore con enojo. Bueno, la respuesta es no, Albus. Supongo que al menos podemos tomar algo, preguntó Dumbledore con esperanza. ¿Por los viejos tiempos? Slughorn dudó, pero finalmente cedió, aunque con increíble poco entusiasmo. Tras ser servidos el té por su descontento anfitrión, Dumbledore y Slughorn conversaron sobre temas triviales mientras Harry y Draco bebían tranquilamente. La conversación fue bastante aburrida al principio. Los dos magos mayores compararon los síntomas de su vejez, su jubilación y las medidas que Slughorn había tomado para prepararse para su llegada. Pero poco a poco evolucionó hasta que discutieron por qué Slughorn había tomado tales medidas para hacer creer a alguien que lo había asesinado. Al parecer, los mortífagos estaban interesados en reclutar a Slughorn para su bando, aunque Harry aún no estaba seguro de qué utilidad le podría aportar el anciano al señor tenebroso. ¿Te vas? Preguntó Slughorn esperanzado cuando Dumbledore se levantó bruscamente de su asiento. No, me preguntaba si podría usar su baño. Oh, dijo Slughorn, visiblemente decepcionado, el segundo a la izquierda al final del pasillo. Dumbledore salió de la habitación y Draco, Harry y Slughorn se quedaron sentados en un silencio un tanto forzado. No creas que no sé por qué te trajo, dijo finalmente Slughorn, poniéndose de pie con un poco de esfuerzo y cojeando hacia el fuego. Harry rió suavemente y tomó un sorbo de té. Creo que todos sabemos por qué me trajo aquí. El director no es de los que hacen las cosas a medias. Los ojos llorosos de Slughorn volvieron a deslizarse sobre la cicatriz de Harry y luego continuaron estudiando su rostro con desconcertante intensidad. No eres exactamente lo que esperaba, dijo. ¿Qué esperabas? Preguntó Harry, arqueando la ceja con aire interrogativo. Una copia exacta de mi padre Gryffindor, tan impulsivo y adorable, pero con los ojos de mi madre. Slughorn sonrió y se encogió de hombros tímidamente, indicando que eso era exactamente lo que esperaba. Bueno, es decir, ¿pero no te seleccionaron para Gryffindor? Harry y Draco resoplaron e intercambiaron miradas divertidas. Harry tiene demasiado cerebro como para que lo metan con los insensatos de Gryffindor. ¿Ravenclaw entonces? Harry y Draco negaron con la cabeza. Los ojos de Slughorn se iluminaron con esperanza. ¿Slytherin? Sí, señor. ¿De verdad? Una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro de Slughorn y empezó a dar saltos con entusiasmo. Bueno, debo decir que esto cambia las cosas. ¿Sabías que era el jefe de la casa Slytherin antes de jubilarme? No, señor, no lo era, dijo Harry, preguntándose en silencio qué era lo que hacía que el hombre pareciera un niño en una tienda de dulces. Lo fui, y conocí a muchos magos excelentes en mi vida. Parece que fue hace solo unos años cuando le di clases a Bella Farley, una bruja extraordinariamente brillante que se hizo famosa en el departamento de mal uso de artefactos mágicos. Y luego está Barnabas Cufe, editor del Profeta, siempre interesado en mi opinión sobre las noticias del día. Y Gwenog Jones, quien, por supuesto, capitanea las arpías de Oliad. La gente siempre se sorprende al saber que me llevo de tú a tú con las arpías, y tengo entradas gratis cuando quiero.
Debe ser genial, sonrió Harry con inocencia. Estoy seguro de que conocer a tanta gente influyente te asegura que nunca te aburras. El adolescente observó cómo Slughorn parecía desanimarse al oír sus palabras. Ah, cómo me gustaría que así fuera, dijo con desánimo. Pero, por desgracia, llevo poco más de un año sin comunicarme con nadie, suspiró Slughorn. Pero es lo mejor. Un mago prudente mantiene la cabeza baja en estos momentos. Está muy bien que Dumbledore hable, pero aceptar un puesto en Hogwarts ahora mismo equivaldría a declarar públicamente mi lealtad a la Orden del Fénix. Y aunque estoy seguro de que son muy admirables y valientes, personalmente no me gusta la tasa de mortalidad. Oh, pero es todo lo contrario, dijo Harry. La mayoría del personal se ha mantenido alejado de cualquier asunto relacionado con la Orden, pero están más seguros que la mayoría de la gente, mientras que el director de Dumbledore, se supone que es el único al que Voldemort temió, ¿no? Bueno, sí, es cierto que quien no debe ser nombrado nunca ha buscado pelea con Dumbledore, admitió Slughorn. Y supongo que se podría argumentar que, como no me he unido a los mortífagos, quien no debe ser nombrado difícilmente puede contarme como amigo, en cuyo caso, quizá estaría más seguro un poco más cerca de Albus. Bueno, ahí lo tienes, dijo Harry alegremente, aunque no estaba muy seguro de por qué estaba tratando de obligar al hombre a unirse al personal de Hogwarts. Slughorn miró a Harry con astucia, pero una leve sonrisa se dibujaba en la comisura de sus labios. Parece que el viejo sombrero seleccionador hizo bien en enviarte a Slytherin, dijo. Aún no le he visto cometer un error. Gracias por permitirme usar sus instalaciones, Horace, dijo Dumbledore, entrando de nuevo en la habitación. Se lo agradezco mucho. Oh, claro. Estuviste ahí dentro un rato. ¿Malestar estomacal? No, solo estaba leyendo revistas muggles, dijo el director con una sonrisa satisfecha. Me encanta tejer patrones. Bueno, Harry, Draco, ya hemos abusado de la hospitalidad de Horace demasiado tiempo, creo que es hora de irnos. ¿Te vas? Preguntó Slughorn desconcertado. Sin duda esperaba que Dumbledore reanudara sus intentos de persuasión. Sí, reconozco una causa perdida cuando la veo. ¿Perdido y? Sí. Bueno, lamento que no quieras el trabajo, Horace. Hogwarts se habría alegrado de verte de vuelta. A pesar de nuestra seguridad mucho mayor, siempre serás bienvenido si quieres. Sí, bueno, muy amable, como decía, Slughorn parecía estar luchando consigo mismo. Adiós entonces. Harry y Draco se despidieron con un gesto de la cabeza y siguieron a Dumbledore fuera de la habitación. Acababan de llegar a la puerta principal cuando un fuerte grito los detuvo en seco. Espera. Slughorn llegó corriendo a la puerta de la sala. Lo haré. ¿De acuerdo? Lo haré. ¿Saldrás del retiro? Preguntó Dumbledore afablemente. Sí, sí, dijo Slughorn con impaciencia. Debo estar loco, pero sí. Maravilloso. Entonces, Horace, nos vemos el 1 de septiembre. Sí, me atrevo a decir que lo harás, gruñó Slughorn. Mientras caminaban por el sendero del jardín, la voz del anciano flotaba tras ellos. Quiero un aumento de sueldo, Dumbledore. Dumbledore rió entre dientes. La puerta del jardín se cerró tras ellos y emprendieron el regreso colina abajo, entre la oscuridad y la niebla arremolinada. Bien hecho, Harry, dijo Dumbledore. El adolescente de pelo negro sonrió con suficiencia. Gracias, director. A diferencia de las dos primeras veces que Harry se apareció, se preparó antes de permitir que Dumbledore se los llevara, todavía era desagradable, pero no tan horrible como lo había sido las dos primeras veces. Draco, Dumbledore y Harry marcharon a paso ligero por el sendero que conducía a la madriguera, moviéndose lo más rápido posible para resguardarse del frío insoportable. Pero en lugar de detenerse en la puerta principal al llegar a la casa, dieron la vuelta y llamaron a la puerta trasera. ¿Quién anda ahí? Preguntó una voz nerviosa que reconoció como la de la señora Weasley. Declárate. Soy yo, Dumbledore, trayendo a Harry y al joven señor Malfoy. La puerta se abrió de inmediato y el trío fue apresurado a entrar a la casa por una señora Weasley de aspecto agobiado. Dios mío, Albus, dijo ella, cerrando la puerta tras ellos, me asustaste. Dijiste que no te esperara antes de la mañana. Tuvimos suerte. Slughorn resultó ser mucho más persuasivo de lo que esperaba. Fue obra de Harry, por supuesto. Bueno, me alegro.
Es demasiado tarde para que anden por ahí, sobre todo en estos tiempos tan difíciles. La señora Weasley abrazó a Harry con su habitual abrazo, y luego sorprendió a Draco cuando repitió la acción con él, con el mismo entusiasmo. Se ven demasiado delgados para estar sanos, los regañó, llevándolos a la mesa. Siéntense, les calentaré la sopa. ¿Te quedarás, Albus? Dumbledore suspiró y miró con nostalgia la olla de sopa que la señora Weasley ponía en la estufa para calentar. Desafortunadamente, no puedo. Hay asuntos urgentes que debo discutir con Rufus Scrimgeour. Muy bien, ten cuidado, Albus. Siempre. Cuídate, Molly. Buenas noches, chicos, dijo Dumbledore, quien se inclinó y salió de la casa. Harry, la señora Weasley y Draco lo observaron por la ventana mientras caminaba rápidamente por el césped y luego desapareció en el mismo lugar donde había aparecido solo unos minutos antes. Bueno, dijo la señora Weasley, alejándose de la ventana para servir tazones de sopa de cebolla caliente y pan recién cortado, he oído que han tenido un verano bastante emocionante hasta ahora. No lo llamaría emocionante, dijo Harry mientras devoraba su comida sistemáticamente. Ajetreado sería la mejor manera de describirlo. Sí, eso me parece mucho más apropiado, coincidió la señora Weasley mientras le colocaba el cuenco a Draco delante. ¿Qué tal te va, querido? Preguntó, pasándole una mano por el pelo. Draco pareció sorprendido por el gesto cariñoso y la clara preocupación en la voz de la señora Weasley, pero no intentó apartarse. Como era de esperar, supongo, dijo tras un momento de vacilación. Me preocupa el bienestar de mi madre, pero sé que mientras mi padre permanezca en Azkaban, el señor tenebroso no le hará daño, ya que es la última Malfoy que tiene bajo su control. La señora Weasley asintió preocupada y luego siguió con su ajetreo en la cocina. Mañana hablaré con el director a ver si podemos hacer algo por ella. Draco suspiró, visiblemente aliviado. Gracias, murmuró. La señora Weasley se detuvo un momento para darle una suave palmadita en la mejilla. No te preocupes, querido. Los siguientes minutos se dedicaron a hablar del regreso de Slughorn a Hogwarts y a celebrar discretamente el ascenso del señor Weasley a jefe de detección y confiscación de hechizos defensivos falsificados y objetos protectores. Al parecer, tras la confirmación del regreso de Voldemort, los vendedores ambulantes de toda la Inglaterra mágica se habían aprovechado de los asustados magos y brujas para venderles pociones protectoras que en realidad eran solo salsa con un poco de pus de búho tubérculo, o instrucciones para conjuros defensivos que, de hecho, hacían que se le cayeran las orejas al lanzador. Después de la tardía llegada del señor Weasley, pasaron unos minutos más escuchando sus historias sobre conjuros contraproducentes en el Lepanten Castle y medallas metamorph defectuosas que se decía que permitían al usuario cambiar su apariencia a voluntad, pero que en realidad solo volvían su piel naranja y, en algunos casos, causaron que a algunas personas desafortunadas les brotaran verrugas como tentáculos por todo el cuerpo. A la cama, dijo la señora Weasley al notar la mirada perdida de Draco y los bostezos mal disimulados de Harry. Tengo la habitación de Fred y George preparada para ustedes dos. ¿Dónde están? Preguntó Harry, siguiéndola con cansancio por las escaleras. Están en el callejón Diagon, durmiendo en el pequeño apartamento encima de su tienda de bromas porque están muy ocupados. ¿Entonces les ha ido bien? Sí, suspiró la señora Weasley. Debo decir que al principio no me gustó, pero parece que tienen un don para los negocios. Me lo imaginé. La señora Weasley asintió levemente antes de detenerse en la primera puerta del segundo piso. Aquí estamos. El dormitorio tenía un tamaño considerable, sin duda más grande que la habitación de Harry en Private Drive, pero estaba vacío salvo por dos camas, un armario grande, un jarrón con flores sobre un escritorio y una montaña de cajas de cartón selladas apiladas contra la pared del fondo. Procura no tocar nada de esas cajas, dijo la señora Weasley. Solo Merlin sabe qué tipo de bromas y cosas así podrías hacer. Sí, señora, dijo Draco obedientemente. La señora Weasley sonrió y le dio una cálida palmadita en la mejilla. Muy bien, los dejo dormir. No se preocupen por dormir hasta tarde mañana, han tenido una noche larga. Harry y Draco asintieron con un suave gemido y luego le dieron las buenas noches a la señora Weasley. Tras su partida, se pusieron rápidamente la ropa de dormir y se metieron en sus camas, agradecidos. Ambos se durmieron casi al instante. Parecía que Harry solo había logrado dormir unos pocos segundos cuando lo despertaron el golpe de la puerta al abrirse y el crujido de las cortinas al alejarse de la ventana.
Mientras buscaba a tientas una almohada para colocarse sobre la cabeza y bloquear la luz repentina que inundaba la habitación, Harry sintió que su cama se sacudía un poco cuando alguien saltó sobre el colchón y, como resultado, encima de él. No sabíamos que ya estaban aquí. Gritó Ron desde su lugar sobre las piernas de Harry. Harry suspiró con tristeza y consideró brevemente la idea de esconderse bajo las sábanas e ignorar la presencia de Ron, pero como conocía al pelirrojo desde hacía casi 5 años, sabía que esa estrategia no serviría de nada. Así que, con un gemido silencioso y un poco de esfuerzo, apartó a Ron de sus piernas, quien se desplomó en el suelo con un impresionante estruendo y un fuerte grito. ¿Qué demonios, Weasley? Siseó Draco, lanzándole la almohada al adolescente que hacía pucheros. ¿No ves que intento dormir? Probablemente sí, pero recuerda que estamos hablando de Ron. Tiene la consideración de un orangután y una inteligencia que quizás no sea la típica, dijo Hermione, entrando en la habitación con una sonriente Ginny pisándole los talones. Les sonrió radiantemente a sus dos amigos y se abalanzó para darles un beso en la mejilla. Buenos días, Draco, Harry. Buenos días, Hermione, murmuró Draco mientras se acurrucaba bajo las sábanas en un inútil intento de conseguir un segundo extra de sueño. Así que por fin has decidido usar mi nombre de pila, dijo Hermione radiante, con aspecto extraordinariamente complacido por el giro de los acontecimientos. Bien. Sí, bueno, después de que accidentalmente usara el nombre propio de Harry, se le metió en la cabeza que ahora debería usarlo yo y el de todos los demás todo el tiempo. Incluso amenazó con decirle a Parkinson que la razón por la que rechazo sus insinuaciones es porque soy demasiado tímido para admitir mis sentimientos por ella si no lo hiciera. Bien hecho, Harry, dijo Hermione con aprobación. Deberíamos haberlo intentado hace años. Harry sonrió, pero se compadeció de su ceñudo amigo y cambió de tema. Sé que la señora Weasley dijo que no teníamos que preocuparnos por dormir esta tarde, pero ¿qué hora es? ¿Nos hemos perdido el desayuno? Sí, dijo Ron, todavía haciendo pucheros, mientras se bajaba del suelo para sentarse al final de la cama de Draco de una manera mucho más civilizada, pero no os preocupéis, mamá dijo que os traería una bandeja. Supongo que es solo su excusa para alejarse un rato, dijo Ginny. Y no la culpo, últimamente ha estado insoportable. Draco asomó la cabeza por debajo de las sábanas y observó a Ginny con interés. Siempre le había gustado mucho el chismorreo. ¿Quién ha sido insoportable? No había necesidad de que preguntara, porque en el mismo momento en que la pregunta salió de sus labios, la puerta se abrió y una belleza alta y esbelta entró en la habitación en un remolino de dulce perfume y cabello rubio plateado. En sus brazos, equilibraba cuidadosamente dos bandejas cargadas con todo tipo de alimentos para el desayuno. Harry. Gritó, colocando una de las bandejas en su regazo antes de inclinarse para darle un beso rápido en cada mejilla. Ha pasado demasiado tiempo. Hola, Fleur, dijo Harry, sonriendo a la joven, gratamente sorprendido de verla. Después del torneo de los Tres Magos, se había esforzado por mantenerse en contacto con los otros dos campeones, ya que habían forjado una amistad provisional a lo largo del año, pero con su ajetreado año solo había podido escribirles una o dos veces al mes. La última vez que supo de Fleur, iba de camino a Londres a solicitar un puesto en Gringos. No sabía si lo había conseguido, pero incluso si lo hubiera conseguido, eso no explicaba su presencia en la madriguera. Y Draco, te he extrañado, colocó la segunda bandeja en el regazo de Draco y luego le dio un beso en cada mejilla. Yo también te he echado de menos, dijo Draco con una sonrisa, aunque su confusión seguía siendo evidente. ¿Pero qué haces aquí? Fleur se giró para mirar con reproche a la señora Weasley, que estaba en la puerta con expresión de enfado. ¿No se lo dijiste? No tuve tiempo de avisarles. Llegaron tarde anoche. Fleur se giró para encarar a Harry, azotando su larga mata de pelo plateado contra la cara de la señora Weasley. No importa, se lo diré yo misma. Bill y yo nos casaremos. ¿En serio? Dijo Harry. Felicidades, Fleur. Sí, dijo Draco. Felicidades. Seguro que estás emocionado. Sí, coincidió Fleur. Y Bill también. Por cierto, ¿dónde está? Preguntó Harry. Bill está muy ocupado ahora mismo, trabajando muy duro, y yo solo trabajo medio tiempo en Gringotts para aprender inglés, así que me trajo aquí unos días para conocer bien a su familia. Me alegró mucho saber que vendrías, no hay mucho que hacer aquí, a menos que te guste cocinar y los pollos. Bueno, que disfrutes de tu desayuno, Harry, Draco.
Y con eso se fue, dejando a una señora Weasley descontenta, a un Ron aturdido y a los otros dos adolescentes tratando de procesar la charla emocionada de la parte Bella. Vaya, qué sorpresa, dijo Harry con un suave bufido antes de zambullirse en su desayuno. Los Dursley hacía tiempo que habían dejado de matarlo de hambre, pero nadie cocinaba como la señora Weasley. La mujer en cuestión hizo un suave ruido de descontento, luego se giró y salió pisando fuerte de la habitación, dejando al grupo murmurando rebeldemente sobre la elección de Bill en sus prometidas, o más bien dejando a Harry y Draco escuchando a Hermione y Ginny quejarse mientras Ron trataba de sacudirse el estupor en el que había caído con la llegada de Fleur. Sin embargo, su conversación se interrumpió cuando, aproximadamente media hora después de su partida, los gritos algo histéricos de la señora Weasley hicieron que los cuatro que pronto serían alumnos de sexto año bajaran corriendo las escaleras. Ginny los siguió a un ritmo mucho más pausado. ¿Qué pasa, mamá?, preguntó Ron preocupado. ¿Estás bien? La señora Weasley señaló con un dedo ligeramente tembloroso hacia cuatro búhos de aspecto importante posados en el alféizar de la ventana. Hermione soltó un chillido agudo y algo nervioso. ¿Son lechuzas del ministerio?, susurró. Sí, Harry se acercó a los pájaros y recogió una carta de cada uno. Tienen nuestros nombres, dijo, entregándoles a cada uno de sus amigos sus respectivas cartas. Deben ser nuestros resultados. ¡Ay, no!, gritó Hermione, apartando la carta. ¡Ay, no, ay, no! No puedo. ¿Y si he fracasado? Probablemente. ¡Ay, he fracasado, sin duda! Cállate la boca, Hermione, dijo Harry con calma, y abre tu carta. Pero, Harry. Vamos, Hermione, espetó Ron con impaciencia, examinando su propia carta con no poca inquietud. Todos sabemos que tienes 11 ceros, así que, por favor, cállate y deja que los demás entremos en pánico en paz. No se asusten, dijo la señora Weasley con ansiedad. Ábranlos. Bien, coincidió Hermione. Ábrelos. Los cuatro amigos intercambiaron miradas y luego simultáneamente abrieron sus cartas selladas del ministerio. Resultados de nivel de magia ordinaria. Calificaciones de aprobación. Sobresaliente, O. Supera las expectativas, E. Aceptable, A. Calificaciones de reprobado. Pobre, P. Terrible, D. Troll, T. Harry James Potter ha conseguido. Astronomía. O. Runas antiguas. O. Amuletos. O. Defensa contra las artes oscuras. O. Arimancia. O. Herbología. O. Historia de la magia. O. Pociones. O. Transfiguración. O. Harry dejó escapar un suspiro suave y aliviado. «¡Guau!», murmuró. Su padre estaría orgulloso de sí mismo. Harry se tomó unos segundos para que su corazón acelerado se calmara antes de levantar la vista y observar las reacciones de sus amigos. Hermione examinaba frenéticamente su pergamino, aferrándolo con tanta fuerza que a Harry le preocupaba que se rompiera. Draco había dejado que una máscara de serena indiferencia se asentara en su rostro, pero Harry pudo ver el alivio brillar en sus ojos. Ron ya había terminado de revisar sus calificaciones. Parecía encantado. Solo suspendía adivinación e historia de la magia, ¿y a quién le importan?, le dijo alegremente a Harry. Toma, intercambia. Harry, obedientemente, intercambió las notas con Ron. Maldita sea, Harry, gritó, mirando el pergamino con los ojos abiertos. Bien hecho, amigo. Tras compartir sus resultados, Draco miró por encima del hombro de Ron y sonrió radiante al ver los de Harry. Ravenclaw, dijo, pasando el brazo por los hombros de Harry en señal de felicitación. ¿Hermione?, preguntó Ginny tímidamente. La morena era la única que aún no había hablado. ¿Cómo te fue? No y mal, dijo Hermione en voz baja. Anda ya, dijo Ron, acercándose a ella y arrebatándole los resultados. Sí, 10 sobresalientes y uno supera las expectativas en defensa contra las artes oscuras. La miró, entre divertido y exasperado. Estás decepcionada, ¿verdad? Hermione negó con la cabeza, pero Harry se rió y la abrazó con un solo brazo. Lo hiciste genial, cariño. Bueno, ahora somos éxtasis, dijo Ron alegremente. Mamá, ¿hay más salchichas? Las siguientes semanas en la madriguera fueron de las más agradables que Harry había vivido durante el verano.
Pasaba la mayor parte del día con sus amigos, ya fuera nadando en el estanque junto a la madriguera, visitando a Luna y a su padre, que era igual de peculiar que ella, en su casa con forma de torre, o intentando jugar una partida de Quidditch con Ron, Draco y Ginny mientras Hermione arbitraba, mientras que por las noches se pasaba comiendo triple ración de todo lo que la señora Weasley le ponía delante y terminando sus deberes de verano con los demás. El verano fue tan tranquilo que Harry habría olvidado que una guerra se estaba gestando fuera del pequeño refugio que había encontrado en la madriguera de no ser por los miembros de la orden que aparecían ocasionalmente a cenar y traían noticias de muertes y desapariciones. Había habido numerosos ataques de dementores, el ministerio luchaba por ocultarlos de los muggles, Igor Karkaroff había sido encontrado muerto en una choza en el norte, la marca tenebrosa flotaba sobre la escena del crimen, y tanto Florian Fortescue como Ollivander, el fabricante de varitas, habían desaparecido. Parecía que se habían llevado a Fortescue a rastras, pero no había rastro de forcejeo en la tienda de Ollivander. Era como si simplemente se hubiera levantado y se hubiera marchado. La mañana que habían programado visitar el callejón Diagon para recoger sus útiles escolares era un día nublado. Harry se sintió consternado al ver los coches del ministerio esperándolos fuera de la madriguera, y aún más consternado al descubrir que tendría un guardia mientras hacía las compras. Lo último que quería era que un grupo de aurores estirados, aprobados por el ministerio, lo acecharan mientras intentaba ser productivo. Sin embargo, sus temores se disiparon cuando el grupo llegó al caldero chorreante y descubrió que su guardia sería Hagrid. Creo que será mejor que primero vayamos a lo de Madame Malkin. Hermione quiere una túnica nueva, y a Ron se le ven demasiado los tobillos con la suya, y tú también debes necesitar unas nuevas. Harry, has crecido muchísimo, murmuró la señora Weasley para sí misma mientras cruzaban el deprimentemente vacío caldero chorreante hacia el callejón Diagon. Molly, no tiene sentido que vayamos todos a casa de Madame Malkin, protestó el señor Weasley cuando ella intentó conducir a todo el grupo hasta allí. ¿Por qué no van esos cuatro con Hagrid y nosotros vamos a Flourish y Blotts a buscar los libros de todos? No lo sé, dijo la señora Weasley con ansiedad, claramente dividida entre el deseo de terminar las compras rápidamente y el de permanecer todos juntos en grupo. Hagrid, ¿crees que Tranquila, no habrá problema conmigo, Molly le aseguró a Hagrid. La señora Weasley no parecía del todo convencida, pero permitió la separación y se escabulló hacia Flourish y Blotts con su marido y Ginny, mientras Harry, Ron, Draco, Hermione y Hagrid se dirigían a casa de Madame Malkin. Cuando llegaron a la tienda, Hagrid decidió hacer guardia afuera mientras los cuatro adolescentes entraban a la tienda, consiguieron sus túnicas sin problemas y luego se apresuraron a reunirse con los demás que todavía estaban comprando en Flourish y Blotts. Tras intercambiar unas palabras con el señor y la señora Weasley, Draco y Harry se separaron del resto del grupo para pasear por los pasillos, comentando las tareas de verano de Snape y, de vez en cuando, cogiendo algún libro interesante. Se habían detenido al fondo de la tienda para examinar una serie de libros sobre transfiguración humana cuando una voz suave los sobresaltó. ¿Draco? Los dos chicos giraron sobre sus talones y se encontraron frente a una Narcisa Malfoy pálida y de aspecto ligeramente enfermizo. ¿Madre? Oh, ¿eres tú, cariño?, gritó Narcisa, extendiéndose para envolver a su hijo en un abrazo que rivalizaba con el de Molly Weasley. Oh, gracias a Salazar que estás bien. Estaba tan preocupada cuando desapareciste, pensé, hizo una pausa y miró a Draco con sus ojos azul aciano llenos de lágrimas. Bueno, no importa lo que estuviera pensando, estás bien, estás a salvo. Estás a salvo, ¿verdad? Sí, estoy a salvo, madre, dijo Draco. Siento haberte dejado, pero tenía que irme. Iba a marcarme. ¿Cómo estás? ¿Te castigó el señor oscuro por mi desaparición? Narcisa se ciñó la túnica con más fuerza sobre su delgada figura y adoptó una expresión cuidadosamente altiva, pero Harry pudo ver la fragilidad en el temblor de sus manos y las sombras oscuras que estropeaban su piel, por lo demás impecable. Nada que no pueda controlar, dijo con valentía. Ay, madre, susurró Draco, con voz a punto de llorar. Es culpa mía. No, dijo Narcisa bruscamente. Ambas sabemos que si te hubieras quedado, el señor oscuro te habría marcado o te habría matado. Tomaste la decisión correcta. Pero no hay nada que podamos hacer por ti. Estás en peligro. ¿Por qué no te vas? ¿Y a dónde? El señor oscuro conoce todas las propiedades de los Malfoy, desde la villa en Italia hasta el chalet en Francia. Debe haber en algún lugar. Quizás pueda ayudar, ofreció Harry en voz baja. De inmediato, la atención de ambos Malfoy se centró en él.
¿Puedes? Preguntó Draco, aferrándose con desesperación al brazo de su amigo. Harry, ¿qué puedes hacer? Podría concederle asilo, señora Malfoy, pero requeriría un sacrificio considerable de su parte. Dímelo, dijo Narcisa sin dudarlo un instante. Harry, sin varita, erigió varias barreras de privacidad. Estoy seguro de que sabes que el pasado junio mi padrino, Sirius Black, fue asesinado en el Departamento de Misterios, precisamente por tu propia hermana. Sí, dijo Narcisa mirando astutamente a Harry, también vi el daño que le infligiste por ese acto. Harry sonrió fríamente. Si Voldemort no hubiera aparecido, habría sido mucho peor. Pero no era eso de lo que quería hablar. El testamento de mi padrino se leyó hace poco y, para resumir, me nombró su heredero. Lo que significa que ahora eres la cabeza de la familia Black, jadeó Narcisa. Exactamente. ¿Qué significa eso para nosotros? Preguntó Draco. Significa que, como cabeza de la familia Black, es mi deber hacer todo lo posible para proteger a mi familia, pero esa obligación se extiende únicamente a quienes llevan el apellido Black. Oh. Todavía no lo entiendo, dijo Draco con frustración. La única manera de que el señor Potter pueda concederme asilo es si llevo el apellido Black, dijo Narcisa. Y eso solo es posible si me divorcio de tu padre. Oh. ¿Sería correcto asumir, Lady Malfoy, que su marido no tiene intenciones de cambiar de bando? Preguntó Harry. Narcisa asintió. Entonces, ¿no sería lo mejor para usted y su hijo alejarse de él mientras aún pueda? Lo sería, asintió. Pero lo que preguntas, si me divorcio de Lucius, más vale que proclame públicamente que me he unido al lado luminoso, pues así lo verá el señor oscuro. Traicionarlo no beneficiaría mi salud. Tampoco lo haría aliarse con el bando perdedor. ¿El bando perdedor? Repitió Narcisa. Si Harry se irguió en toda su estatura, lo cual era bastante impresionante, y le dedicó una pequeña pero segura sonrisa. En ese momento se parecía asombrosamente a su devoto padre. Recuerda lo que te digo, Lady Malfoy. Voldemort será derrotado, y seré yo quien lo haga. Narcisa miró al chico de apenas 16 años, un niño no mayor que su propio hijo, con algo que rozaba el asombro. Esto era lo que Lucius había deseado al unirse a la causa del Señor Oscuro. Un líder fuerte, seguro de sí mismo, pero sobre todo poderoso. Por desgracia, si bien el Señor Oscuro era ciertamente fuerte, poderoso y quizás demasiado seguro de sí mismo, también estaba completamente loco, y no era del tipo bueno. Pero Harry Potter era todo lo que ella había deseado y mucho más. Cuando Narcisa Malfoy habló, su voz había perdido ese toque de fragilidad y ahora tenía la fuerza discreta que la había convertido en la formidable Lady Malfoy que alguna vez había sido. Es usted joven, señor Potter, dijo en voz baja, pero posee un poder que lo convertirá en un oponente formidable en la próxima guerra. Si acepto sus condiciones, ¿puede jurar protegerme con todas sus fuerzas? Puedo. Entonces acepto su oferta, señor Potter. Por desgracia, concederle asilo a Narcisa Malfoy del Señor Tenebroso fue un poco más difícil que hacer una oferta y recibir una aceptación. Por alguna razón, los Weasley mayores no estaban muy contentos con el acuerdo alcanzado en la trastienda de Flourish Blocks. Harry pasó varios minutos intentando explicarles al señor y la señora Weasley por qué su decisión había sido la correcta, aunque no les hubiera pedido consejo antes. Pero cuando esto resultó infructuoso, Harry terminó la conversación declarando claramente que ya había tomado su decisión y que se mantendría firme en ella. No solo sería deshonroso rescindir su oferta después de haber llegado a un acuerdo, por muy tentativo que fuera, sino que Draco era su mejor amigo y jamás se perdonaría si permitía que la madre de su amigo regresara a un lugar donde podrían matarla solo por haber fallado. El señor y la señora Weasley no estaban contentos, pero reconocieron la derrota. Sabían que estaban librando una batalla perdida. Superado ese pequeño contratiempo, Harry y Draco escoltaron a Narcisa, encapuchada, a Gringotts, donde pedirían la ayuda de los duendes para redactar un contrato infalible, mientras el resto del grupo se dirigía a la nueva tienda de los gemelos, donde los esperarían hasta que terminaran de atender sus asuntos. Al entrar en Gringotts, lo encontraron abarrotado de clientes sudorosos y gritones, pero solo les bastó una cantidad considerable de galeones al duende correcto para que los condujeran por un pasillo mucho menos concurrido hasta la oficina de Gornuk, el gerente de cuentas de la familia Black. La siguiente parte del proceso transcurrió con una fluidez increíble.
La forma más fácil de librarse del apellido Malfoy no era solicitar el divorcio, sino simplemente romper el contrato firmado tras la unión de Narcisa y Lucius. Por suerte, el encarcelamiento de Lucius rompió el contrato y Narcisa pudo librarse de su apellido de casada sin mayores problemas. Cuando volvió a ser una Black, Narcisa y Harry lograron redactar un contrato que dejó a todas las partes, si no contentas, si muy satisfechas. Narcisa juró seguir un conjunto de reglas establecidas por Harry con un poco de ayuda de Gornuk. Ninguna de las reglas era demasiado imponente, y todas se pusieron en marcha para su seguridad, la de Draco y la de Harry. Al aceptar las directrices, Narcisa se convirtió en pupila de la familia Black, lo que significaba que estaría protegida por el cabeza de familia, que en este caso era Harry, y sería ubicada en una de las casas seguras de la familia, fuertemente protegidas. Cuya ubicación solo conocían ella, Draco y Harry. Tras unos minutos de pulir los detalles finales del contrato, el acuerdo se selló con el juramento inquebrantable, con Draco como su vinculador y Gornuk como testigo. En el momento en que hizo el voto, Narcisa sintió que se le quitaba un gran peso de encima. Gracias, susurró, saltando de la silla para arrodillarse ante Harry y tomar sus manos, más grandes, entre las suyas, considerablemente más pequeñas. Muchísimas gracias. No tienes idea de lo que esto significa para mí. Estamos en deuda contigo, Harry, dijo Draco, luciendo mucho mejor que durante todo el verano. Oh, basta, dijo Harry, sonriendo, ayudando a Narcisa a ponerse de pie. Eres tan bueno como mi hermano, Draco, ninguno de los dos me debe nada. De todas formas, tienes mi lealtad, dijo Narcisa. Si alguna vez necesitas mi ayuda, solo tienes que pedirla. Lo único que quiero a cambio es que estés a salvo en estos tiempos peligrosos. Quiero que Draco aún tenga a su madre cuando todo esto termine. La mujer rupia lo abrazó con fuerza, pero no por ello menos sincero. Entonces, está hecho. Las consecuencias de la deserción de Narcisa al lado luminoso fueron mucho menos dramáticas de lo que Harry había anticipado. La exasperación de los padres Weasley hacia su decisión tomada apresuradamente desapareció en el momento en que vieron el efecto alentador que había tenido en el humor previamente sombrío de Draco y cuando se dieron cuenta de que Narcisa realmente era genuina en su intención de alejarse de Voldemort y todo lo que él representaba. Dumbledore era un asunto completamente diferente. El anciano visitó a Harry en cuanto se enteró de lo ocurrido durante su viaje al Callejón Diagon. Harry supuso que había venido con la intención de regañarlo por sus acciones, pero resultó ser mucho peor. Dumbledore, obviamente, había interpretado la cordialidad entre ambos desde su conversación al final de su quinto año como una señal de que todos sus malentendidos pasados habían quedado atrás. No fue así. De hecho, empeoraron cuando Dumbledore visitó la madriguera e intentó ordenar a Harry que incumpliera su palabra a Narcisa y la dejara a merced del Señor Tenebroso. Ni qué decir tiene, eso no le sentó muy bien a Harry. La conversación terminó casi al instante con varias declaraciones brutales, pero completamente ciertas, sobre la moral del director, o mejor dicho, la falta de ella, y un recordatorio de que él era su director y nada más, y que no tenía derecho a exigirle nada. El director había salido de la madriguera completamente castigado y con la cola metida entre las piernas. Su partida, la mañana del 1 de septiembre, fue más tranquila de lo habitual. Todos se habían asegurado de empacar todas sus pertenencias la noche anterior, así que cuando los coches que el ministerio les había proporcionado para transportarlos a King's Cross se acercaron a la entrada de la madriguera, los esperaban con los baúles llenos y los animales bien guardados en jaulas y cestas de viaje. Guardaron sus cosas fácilmente en el baúl expandido y se dirigieron a la estación, donde un grupo de aurores los esperaba para escoltarlos hasta el tren. Ahora quiero que todos tengan un buen trimestre, dijo la señora Weasley, ajustando distraídamente el cuello de la camisa de Ron. Pórtense bien y, por favor, no se metan en líos. Lo dices como si voluntariamente buscáramos problemas, señora Weasley, bromeó Harry. Sí, bueno, con todas las travesuras que hacen, a veces no puedo evitar preguntarme si será así. Le dio a cada uno de los adolescentes que esperaban un abrazo y un beso en la mejilla, y luego los condujo al tren justo cuando éste silbaba su última señal de alarma. Cuídense mucho. Gritó mientras el tren arrancaba. Cuídense. Harry se despidió del señor y la señora Weasley con la mano antes de volverse hacia sus amigos, expectante. ¿Van al carruaje del prefecto? Sí, asintió Hermione. Nos vemos en una hora más o menos. Bueno, diviértete, o no sé si son divertidas las reuniones.
Y cuidado con Parkinson, Draco, dijo Harry riendo y esquivó el hiriente hechizo que le lanzaba. Iré a buscar a los demás. ¿Te unes, Ginny? Le preguntó a la chica más joven, que se encontraba a unos metros de distancia. No, le dije a Dean que me reuniría con él. Ella lo miró con curiosidad, pero Harry se encogió de hombros y empezó a caminar por el pasillo. De acuerdo, nos vemos luego. Sí, nos vemos. Harry la dejó vagando por el estrecho pasillo, concentrándose en encontrar a Blaise, Neville y Luna. Sin embargo, su búsqueda se vio obstaculizada por la llegada de una chica de quinto año bastante guapa y de pelo rizado, a quien reconoció del asistente de profesor. Hola, Harry le sonrió, batiendo sus largas pestañas. Hola, Romilda, dijo, mirando distraídamente a través de las ventanas de los compartimentos que los rodeaban, con la esperanza de ver a sus amigos. ¿Cómo estuvo tu verano? Preguntó el Gryffindor. Estuvo bien. ¿Y el tuyo? Fue fantástico, aunque me habría venido bien tener un poco menos de tarea. Sí, coincidió Harry, pasándose una mano por el pelo. Dejó de buscar a sus amigos y trató de dedicar al menos parte de su atención a la conversación que mantenía con la chica más joven. McGonagall era brutal con su carga de trabajo, y ahora que empiezas quinto, la situación solo empeorará. Bueno, quizás podrías darme clases particulares algún día, dijo Romilda con dulzura, enrollando un mechón de pelo en su dedo. Me vendría muy bien, oh. Se sobresaltó hacia adelante mientras un grupo de chicas corría por el pasillo. No había muchas en el grupo, pero de alguna manera Romilda se tambaleó hacia adelante y cayó contra Harry, con una mano en su pecho y la otra apoyada en su cintura. Oh, lo siento mucho, Harry se disculpó, pero no hizo ningún movimiento para quitar sus manos de su persona, al contrario, su mano comenzó a deslizarse lentamente hacia abajo. Sí, yo, acosar. El adolescente de cabello oscuro podría haber besado a Blaise por su oportuna llegada. Lo siento, Romilda dijo, sonriendo a modo de disculpa. Me tengo que ir. Fue un placer hablar contigo. Sí, tú también, dijo la chica decepcionada. Harry se apartó con cuidado de sus manos, que lo tanteaban, y luego corrió por el pasillo para saludar a su sonriente amiga. ¿Podría besarte ahora mismo?, murmuró. ¿En serio?, preguntó Blaise mientras lo conducía a un compartimento unas puertas más allá. Parecía que Romilda Vane tenía esa zona cubierta. El adolescente de piel oscura miró a su amigo de arriba abajo. Y quizás un poco más cubierta también. Cállate, susurró Harry, poniéndose rojo como un tomate. Blaise, ¿qué le has hecho a Harry?, preguntó Neville, mirando divertido al sonrojado adolescente. Está más rojo que el pelo de Ron. No hice nada, dijo Blaise, con una sonrisa de tiburón extendiéndose por su rostro. Romilda Vane, en cambio, le dio una buena paliza a nuestro Harry. Cuando llegué, era un desastre tartamudo. No. Solo buscaba una forma educada de decirle que me quitara las manos de encima. Oh, esto suena interesante, sonrió Neville. Cuéntame más. No hay nada que contar, dijo Harry enfadado. ¿Nada que contar?, rió Blaise. Me temo que no estoy de acuerdo, hay bastante que contar. Si valoras tu vida, Zabini, no dirás ni una palabra más. Obviamente no valoraba su vida como parte del italiano. Slytherin continuó como si Harry no hubiera hablado. Estaba caminando por los pasillos, buscándolos a todos, cuando encontré a nuestro pobre y dulce Harry apoyado contra la pared con la mano de Romilda Vane prácticamente metida en sus pantalones. Neville se desplomó en su asiento, aullando de risa, mientras Luna observaba la escena con serena diversión. ¿Romilda Vane te acosó en pleno tren?, preguntó Neville entre carcajadas. ¿Dónde están mis verdaderos amigos?, se lamentó Harry dramáticamente. No aguanto ni un segundo más en presencia de semejantes traidores. Estoy seguro de que a Romilda le encantaría hacerte compañía, sonrió Blaise. Te odio. Como había sido durante todo el verano, el clima fuera de la seguridad del tren era irregular. Atravesaron tramos de niebla gélida, luego salieron a un sol débil y despejado, y luego volvieron a la niebla sombría. Fue durante uno de los períodos despejados que Draco, Ron y Hermione entraron en el compartimento. Ojalá el carrito del almuerzo llegara rápido, me muero de hambre, suspiró Ron, dejándose caer en el asiento junto a Harry y frotándose el estómago. ¿Siempre tienes hambre?, resopló Hermione. Sí, bueno, soy un chico en crecimiento.
Disculpen, la sala se quedó en silencio mientras todos se giraban para observar a la jadeante chica de tercer año que había entrado en el compartimento. Tengo que entregarles esto a Harry Potter, Neville Longbottom y Blaise Zabini, les mostró 3 pergaminos atados con cintas violetas. Perplejos, los 3 de sexto año tomaron los pergaminos dirigidos a ellos. Gracias, le dijo Harry a la niña. Ella asintió y salió apresuradamente del compartimento. ¿Qué es? Preguntó Ron mientras Harry desenrollaba el suyo. Una invitación de Slughorn. Acosar, me encantaría que me acompañaras a tomar un bocado de almuerzo en el compartimento C. Atentamente, profesor F. Slughorn. ¿Qué crees que quiere? Preguntó Neville, examinando su invitación con confusión. ¿Y por qué solo nos invitó a nosotros 3? A Slughorn le gusta coleccionar gente que cree que llegará lejos en la vida, dijo Harry, desechando la invitación con indiferencia. Obviamente, se fijó en nuestros padres, o, en mi caso, en nuestros elegantes títulos, y decidió que seríamos excelentes incorporaciones a su pequeño club, suspiró Harry con tristeza y se puso de pie. Más vale que nos vayamos y acabemos con esto cuanto antes. Espera, ¿de verdad vas a ir? Preguntó Ron con incredulidad. Conoce a mucha gente importante, dijo Harry encogiéndose de hombros. Quizás pueda presentarnos a algunos. Uf, política de Slytherin, gruñó el pelirrojo. Anda, amigo, diviértete. Sin duda no será divertido, resopló Blaise. Pero espero que Harry tenga razón y que las conexiones que hagamos hagan que valga la pena. El viaje al compartimento C fue toda una lucha, ya que Harry, Blaise y Neville se vieron obligados a maniobrar entre grupos de adolescentes boquiabiertos, esquivando manos que los tanteaban y, ocasionalmente, saltando del camino de los estudiantes que literalmente se arrojaban fuera de sus compartimentos para ver a Harry. Merlín jadeó Blaise cuando los 3 adolescentes exhaustos llegaron al compartimento C. Lo siento, Harry, pero si esto es lo que pasa siempre que te acompaño a lugares públicos, tendremos que terminar nuestra amistad. Harry resopló una risa cansada, pero no se dignó a responder ya que en ese momento se deslizaron hacia el compartimiento de Slughorn. Harry, muchacho. Dijo Slughorn jovialmente, saltando al entrar. Qué gusto verte, qué gusto verte. Y ustedes deben ser el señor Longbottom y el señor Zabini. No sabía que se conocían. Sí, señor. Harry forzó una sonrisa casi creíble. Estamos bastante cerca. Excelente, señaló Slughorn a los 3 asientos más cercanos a la puerta. Por favor, siéntense. ¿Ya se conocen? Al confirmar que no se conocían, Slughorn dedicó los siguientes minutos a presentarlos. Los otros 2 invitados eran de séptimo año. Uno era un Gryffindor corpulento y en forma llamado Cormac McLaggen, y el otro era Marcus Belby, un Ravenclaw delgado y de aspecto nervioso. Ahora que ya está todo hecho, vamos a almorzar. Ya he empacado el mío, porque me temo que la mayoría de los productos que se venden en el carrito habitual no le sentarían bien al sistema digestivo de este viejo. Durante su ligero almuerzo de faisán frío y queso en lonchas, Harry observó cómo Slughorn, uno por uno, entablaba conversación con cada uno de los ocupantes del compartimento, revelando el motivo de su presencia. Marcus había sido invitado porque su tío, Damocles Belby, era un renombrado maestro de pociones que, al parecer, había creado la poción Matalobos, pero cuando se descubrió que Belby no era muy cercano a su tío debido a las disputas entre él y el padre de Marcus, Slughorn pareció perder todo interés en él. Después de que Belby fuera Cormac, con quien Slughorn tuvo mucha más suerte, el adolescente mayor era sobrino de un influyente empleado del ministerio, buen amigo del recién nombrado ministro de magia, Rufus Scrimgeour. El siguiente en ser interrogado fue Blaise, quien se vio obligado a pasar largos minutos hablando de su relación con su madre, la infame viuda negra. Después, Neville, quien se sentía increíblemente incómodo hablando de sus padres, quienes habían sido confinados en San Mungo tras ser torturados hasta la locura por Bellatrix Lestrange y su esposo. Harry lo oyó soltar un suave suspiro de alivio cuando Slughorn desvió su atención de Neville y la centró en él. Harry Potter. ¿Por dónde empezar? Apenas he arañado la superficie cuando nos conocimos este verano. Contempló a Harry un instante como si fuera un faisán enorme y suculento, y luego dijo. ¿Ahora te llaman el elegido? Exclamación de cierre. Harry sabiamente no hizo ningún comentario sobre su nuevo título, prefiriendo simplemente sonreír neutralmente a Slughorn y tomar otro bocado de su faisán. Claro, ha habido rumores durante años, continuó Slughorn.
Recuerdo cuando, bueno, después de aquella terrible noche con Lily y James, sobreviviste. Y se decía que debías tener poderes extraordinarios. Blaise dio una pequeña tos divertida, Harry le dio una rápida patada debajo de la mesa y le lanzó una mirada fulminante que fue arruinada por la pequeña sonrisa que estaba luchando por ocultar. ¿Qué rumores estos veranos? Slughorn obviamente no se había dado cuenta del breve intercambio entre los dos Slytherin. Claro, uno no sabe qué creer. El profeta es conocido por publicar imprecisiones y cometer errores, pero parece haber pocas dudas, dada la cantidad de testigos, de que hubo un gran alboroto en el ministerio y de que usted estuvo allí en medio de todo. Sí, bueno, no exactamente por elección. Harry se encogió de hombros. Slughorn asintió solemnemente. Sí, oí hablar de eso. El auror gibón te arrastró allí contra tu voluntad. Mal asunto. ¿Pero por qué te llevó precisamente al ministerio? ¿Cuál era su propósito? Su suposición es tan buena como la mía, señor. Me atrapó en el departamento de misterios, pero me rescató antes de que pudiera llevar a cabo lo que fuera que había planeado. ¿Crees que tenga algo que ver con esta legendaria profecía? Slughorn se inclinó hacia adelante todo lo que pudo con su gran barriga. Es bien sabido que el Salón de las Profecías se encuentra en algún lugar del departamento de misterios. Esa podría ser la razón, pero nunca he oído nada sobre una profecía, así que me temo que todo es especulación. Sí, bueno, es cierto que el profeta a menudo exagera, claro, dijo Slughorn, con un tono algo decepcionado. Recuerdo que mi querida Gwenog me dijo, Gwenog Jones, quiero decir, claro, la capitana de las arpías de Oliad. Slughorn se lanzó a una larga historia que empezó hablando de Gwenog Jones, pero que poco a poco evolucionó hacia el recuerdo de todas las personas exitosas a las que había enseñado. Solo cuando el tren topó con uno de los escasos rayos de sol, Slughorn se dio cuenta de la hora y los envió de vuelta a sus compartimentos. Solo tuvieron tiempo suficiente para cambiarse sus túnicas antes de que el tren llegara a la estación de Oxmeade y tuvieran que desembarcar. Entonces, ¿hicieron alguna conexión importante? Preguntó Ron una vez que se acomodaron en uno de los carruajes tirados por testrales. Todavía no, rió Neville. Pasamos la mayor parte del almuerzo contando historias de los antiguos alumnos famosos de Slughorn. Pero el faisán estaba bueno. Apuesto a que sí, suspiró Ron con nostalgia. Merlín, me muero de hambre. Te acabas de comer 3 paquetes de pasteles Caldero, media caja de Bertie Bott's y al menos una docena de ranas de chocolate. Exclamó Hermione. ¿Cómo demonios sigues con hambre? Eso no era comida de verdad, gimió Ron. Necesito algo contundente. Unos sándwiches de pavo de mamá me parecen fantásticos ahora mismo. Draco, quien unos años antes se habría burlado al mencionar la comida de un plebeyo, asintió con la cabeza, con una expresión melancólica en su rostro. Nadie hace sándwiches de pavo como tu madre, Ron. Tranquilos, chicos, rió Harry. Miren, ya llegamos. Falta poco para la cena. Quizás tengan sándwiches de pavo. Pero no los sándwiches de pavo de mamá. Los elfos domésticos los hacen casi tan buenos. Casi tan bueno no es suficiente. De acuerdo, me rindo, dijo Harry mientras bajaba del carruaje. Es obvio que no consigo nada contigo. Todavía refunfuñando en voz baja para sí mismo, Ron siguió a Harry y los demás al gran comedor, donde se sentaron en la mesa de Ravenclaw para observar cómo McGonagall guiaba al grupo habitual de nerviosos estudiantes de primer año hacia el comedor. Fueron rápidamente clasificados en sus casas apropiadas y se permitió que el banquete comenzara. Por fin. Exclamó Ron, agarrando el plato más cercano. El grupo de sexto y quinto pasó la mayor parte del banquete en un silencio confortable, concentrados en deleitarse con los abundantes manjares que les ofrecían, aunque los interrumpían con frecuencia estudiantes de todas las casas que se acercaban para preguntarles si continuarían con el ayudante de profesor ese año. Harry les aseguró que vería si podía obtener permiso del director para continuar con el club y que les avisaría en cuanto lo consiguiera. Tras terminar la cena y consumir el postre, Dumbledore se puso de pie y sonrió radiante a los estudiantes que charlaban. Que tengan una muy buena noche. Dijo alegremente, con los brazos abiertos como para abrazar a toda la sala. Sin embargo, el movimiento dejó entrever accidentalmente su mano ennegrecida y muerta. ¿Qué le pasó en la mano? Jadeó Hermione. Y no fue la única que lo notó. Los susurros recorrieron la sala y la gente se estiró para ver mejor. Dumbledore, interpretándolos correctamente, simplemente sonrió y sacudió su manga morada y dorada sobre su herida.
No hay de qué preocuparse, dijo con calma. Ahora, a nuestros nuevos alumnos, bienvenidos. A nuestros antiguos alumnos, bienvenidos de nuevo. Les espera otro año lleno de educación mágica. Como siempre, debo recordarles que el bosque prohibido está estrictamente prohibido para todos los alumnos. El señor Filch, nuestro conserje, también me ha pedido que diga que está totalmente prohibido comprar artículos de broma en la tienda Sortilegios Weasley. Se tomó un momento para dejar pasar la carcajada y continuó como si no hubiera habido interrupción. Quienes deseen jugar con los equipos de Quidditch de sus casas deben dar sus nombres a sus jefes de casa, como siempre. También buscamos nuevos comentaristas de Quidditch que hagan lo mismo. Nos complace dar la bienvenida a un nuevo miembro del personal este año, el profesor Slughorn. Slughorn se levantó de su asiento y saludó cordialmente a los estudiantes que lo observaban. Es un antiguo colega mío que ha aceptado retomar su antiguo puesto de maestro de pociones. La ceja de Harry se arqueó en sorpresa ante el anuncio, y casi todos los demás estaban tan sorprendidos como él. La confusa pregunta ¿pociones? Resonó por todo el salón mientras la gente se preguntaba si habían escuchado bien. El profesor Snape, mientras tanto, dijo Dumbledore, ignorando los murmullos confusos, tomará el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras. Ustedes dos dijeron que Slughorn enseñaría defensa, dijo Hermione entre los aplausos de los Slytherin. Pensábamos que lo era, dijo Draco encogiéndose de hombros, aplaudiendo junto con sus compañeros de casa. Aparentemente ajeno a la controvertida noticia que acababa de comunicar, Dumbledore no dijo nada más sobre los nombramientos del personal, pero esperó unos segundos para asegurarse de que el silencio fuera absoluto antes de continuar. Ahora, como todos en este comedor saben, Lord Voldemort y sus seguidores están sueltos de nuevo y cada vez más fuertes. No puedo enfatizar lo suficiente lo peligrosa que es la situación actual y el cuidado que cada uno de nosotros en Hogwarts debe tener para garantizar nuestra seguridad. Las fortificaciones mágicas del castillo se han reforzado durante el verano, estamos protegidos de maneras nuevas y más poderosas, pero aún debemos cuidarnos escrupulosamente de cualquier descuido por parte de cualquier estudiante o miembro del personal. Les insto, por lo tanto, a que cumplan con cualquier restricción de seguridad que los profesores puedan imponerles, por muy molestas que les resulten, en particular, la regla de no salir después del horario de oficina. Les imploro que, si notan algo extraño o sospechoso dentro o fuera del castillo, lo informen a un miembro del personal de inmediato. Confío en que se comporten, siempre, con el máximo respeto por su propia seguridad y la de los demás. Los ojos azules de Dumbledore recorrieron a los estudiantes antes de sonreír de nuevo. Pero ahora, sus camas les esperan, tan cálidas y cómodas como podrían desear, y sé que su máxima prioridad es estar bien descansados para sus clases de mañana. Así que, despidámonos. Pip, pip. Sí, porque realmente dormiremos profundamente después de ese anuncio, se burló Neville. Estoy segura de que la noticia de que se ha reforzado la seguridad debería ser tranquilizadora, dijo Hermione. No lo fue. Potter. Ladró una voz aguda mientras Harry y sus amigos abandonaban la mesa de Ravenclaw y se dirigían a sus respectivos dormitorios. Hola, profesor Snape, dijo, sonriéndole al hombre hosco. ¿Cómo está? También como se puede esperar ahora que tú y tus imbéciles compañeros de clase han decidido cargarme una vez más con su presencia. Harry rió suavemente. No esperaba menos. Pero creo que te felicito. No me cabe duda de que serás uno de los mejores profesores de defensa que Hogwarts ha visto en mucho tiempo. Snape arqueó una ceja. ¿Uno de los mejores? El profesor Lupin fue un profesor fantástico. Sí, bueno, te puedo asegurar que estoy mejor. Tenga cuidado, profesor, su espíritu Gryffindor se está notando. ¿Cómo si? Ahora el director parece estar sufriendo la ilusión de que soy su mensajero. La mueca de desprecio de Snape mostró exactamente lo que pensaba de esta idea. Quiere que le informe que le gustaría hablar con usted en su oficina inmediatamente. La contraseña es Vía Láctea. Está bien, gracias, profesor. Fue un placer. Buenas noches. Potter se giró y, con un impresionante ondear de su túnica, se fue. Bueno, supongo que iré a ver al director, suspiró Harry, pensando con nostalgia en su pecaminosamente suave cama con dosel y en cómo preferiría acurrucarse bajo sus cálidas sábanas que ver a su menos que favorito director. Adelante entonces, dijo Draco, te esperaremos.
Harry asintió y, después de desearle buenas noches a Luna, Hermione, Ron y Neville, se dirigió de mala gana hacia la oficina del director. Vía Láctea, le dijo a la gárgola que custodiaba el despacho de Dumbledore. Esta se inclinó y saltó a un lado, la pared que tenía detrás se deslizó y apareció una escalera de caracol de piedra móvil. Harry subió por la escalera giratoria hasta la cima, luego extendió la mano y golpeó fuertemente la puerta. Adelante. Buenas noches, director, dijo Harry con una voz cuidadosamente neutral. Buenas noches, Harry. Siéntate, le sonrió Dumbledore al adolescente desde su sitio habitual detrás del escritorio. Espero que hayas disfrutado del festín. Sí, gracias. ¿Qué necesitas? Me gustaría comenzar disculpándome, no me correspondía exigir lo que exigí, tenías toda la razón en todo lo que me dijiste. Parece que se ha estado disculpando bastante conmigo últimamente, director. Sí, asintió Dumbledore con solemnidad. Me he dado cuenta de que, en mi afán por hacer lo correcto para el mundo mágico, abandoné mi empeño por hacer lo correcto para ti, y por eso, debo decir una vez más que lo siento de verdad. Harry inclinó la cabeza en señal de comprensión, pero no de perdón. ¿Eso era todo lo que quería de mí, director? Hay una cosa más. Mi deseo es que tomes clases particulares conmigo este año. ¿Clases particulares? Repitió Harry. ¿Qué me enseñarás? He encontrado información que podría ser vital, no solo para tu supervivencia, sino también para derrotar a Voldemort. Harry se tomó un momento para procesar la información. ¿Cuándo tendremos estas lecciones, señor? Todavía no he fijado una fecha concreta, pero cuando la tenga te lo haré saber. ¿Te parece bien? Con su permiso, me gustaría continuar con mi club de defensa. Si me lo permiten, tendré que adaptar mi horario al suyo, pero por lo demás, sus planes son aceptables. Le doy mi total permiso para continuar, con la condición de que permita que un miembro del personal de mi elección observe su primera lección. ¿Le importaría que el profesor Flitwick estuviera presente? No lo haría. Muy bien, dijo Dumbledore radiante. Creo que tenemos un trato. Ahora, a menos que tengas algo más que preguntarme, te deseo buenas noches. Harry asintió, pero vaciló al levantarse. Dudó unos segundos antes de hacer la pregunta que lo había estado rondando desde que conoció a Dumbledore el verano. La maldición de tu mano, dijo, ¿de qué magia es? Dumbledore miró su mano descubierta, que se veía aún peor de cerca. La piel estaba ennegrecida y arrugada, irradiando una magia maligna. Es magia oscura y maligna, respondió con calma el anciano director. Sí, ya lo veo. Harry concentró su magia con fuerza para mantenerla lo más lejos posible del mal que emanaba de la mano maldita de Dumbledore. No te queda mucho tiempo de vida, ¿verdad? Un año, quizá un poco más, pero no mucho más. Dumbledore levantó la vista, visiblemente sorprendido. ¿Cómo lo supiste? Harry se encogió de hombros y finalmente se levantó de la silla. Buenas noches, director. ¿Se está muriendo? Susurró Hermione a la mañana siguiente durante el desayuno. ¿De qué? La maldición en su mano, dijo Harry, sea lo que sea, es poderosa y malvada, realmente malvada. ¿Crees que hay un mostrador? Preguntó Ron. La gravedad de la situación quedó demostrada por el hecho de que el pelirrojo ignoraba por completo su plato lleno de comida. Si lo hubiera, ¿no crees que Dumbledore ya lo habría encontrado y usado? Quizás podamos ayudar, dijo Hermione desesperada. ¿Cuál era la maldición en su mano? Diablos si lo sé. Harry se encogió de hombros, centrando su atención en pelar una naranja. Al menos podrías fingir preocupación, exclamó Hermione. Sé que tú y el director no se llevan bien, pero esto es más que un desacuerdo entre ustedes. Se está muriendo, Harry. Harry suspiró y dejó su naranja a un lado. Hermione, sé que puede que no lo parezca, pero estoy muy preocupado. Tienes razón, Dumbledore y yo no nos llevamos bien, pero preferiría mucho más que siguiera vivo. No me gusta ese viejo manipulador, pero todos los que se oponen a Voldemort estarán perdidos sin él. Pero no hay nada que podamos hacer por él. Esa maldición no es solo malvada, está viva. Se necesitará mucho más que un rápido movimiento de varita y una simple frase en latín para curarla. He llegado a aceptar el hecho de que Dumbledore va a morir, y nada de lo que hagamos cambiará eso. Pero lo que sí podemos hacer es prepararnos, tenemos que aprender a defendernos, a luchar y a ganar, porque cuando el tiempo de Dumbledore se acabe, Voldemort se aprovechará al máximo de nuestra debilidad, y tendrá que haber alguien que se asegure de que los inocentes no sean asesinados en masa.
¿Y crees que deberíamos ser nosotros quienes lo hagamos? Preguntó Ron. Si no somos nosotros, entonces ¿quién? Los adultos. ¿Los adultos? Resopló Harry. Ron, los adultos fueron quienes empezaron todo este lío. ¿Pero qué podemos hacer? ¿Contra los mortífagos? ¿Contra Voldemort? Harry suspiró y recuperó su naranja. Lo que sea necesario. La primera semana de regreso de Harry a Hogwarts fue sin duda la más agotadora que jamás había experimentado, y eso era mucho decir considerando que su año anterior había sido el año de los timos. Sabía que sería una mala semana cuando, al final de su primer día de vuelta a clases, se encontró con un ensayo de 33 centímetros y 2 traducciones para runas antiguas, además de un ensayo de 60 centímetros y otro de 45 centímetros para defensa contra las artes oscuras y pociones, respectivamente. La situación empeoró cuando Hermione, al descubrir que habían recibido permiso para continuar con el asistente de profesor, arrastró a Harry, Ron, Draco, Neville y Blaise a la sala de menesteres para elaborar un plan de clase para todo el año, por no mencionar la llegada de la primera lección de Harry con Dumbledore, que resultó ser una gran decepción. Había llegado a la oficina del director con la esperanza de recibir información que realmente lo ayudara a él y a sus amigos a sobrevivir la inminente guerra. En lugar de eso, fue arrastrado por el carril de los recuerdos para ver el recuerdo de Merope Gaunt, la casi esquive madre de Voldemort, ser abusada verbalmente y, hasta cierto punto, físicamente por su viles padre y hermano. A Harry le habían enseñado desde pequeño que un hombre sabio debe conocer a su enemigo, pero no tenía ni idea de cómo saber que Tom Riddle Jr. Era el hijo mestizo de la sangre pura Merope Gaunt y del mugle hechizado Tom Riddle Sr. le beneficiaría en su lucha contra Voldemort. Se aseguró de contárselo a Dumbledore, quien le aseguró con la promesa de que tendría más sentido su próximo encuentro y lo despidió con una sonrisa amable y una palmadita metafórica en la cabeza. La siguiente reunión fue solo un poco más útil. La noche de su segunda lección, a falta de un mejor término, fue programada casi un mes después de la primera y se pasó viendo dos recuerdos, el primero de Caractacus Burke recordando la llegada de una bruja sucia y muy embarazada que le había vendido un antiguo relicario de oro macizo por solo 10 galeones, y el segundo de un joven Tom Riddle recibiendo su invitación a Hogwarts, entregada personalmente por el considerablemente más joven, pero no menos excéntrico, Dumbledore. Fue este último recuerdo el que realmente interesó a Harry, ya que le permitió comprender mejor cómo era Voldemort de niño y, en menor medida, cómo era ahora. Riddle había sido poderoso, incluso a los 11 años. Era un pequeño apuesto, y Harry podía ver que era increíblemente carismático cuando quería serlo. Por desgracia, eso solo era cuando le convenía. Pero también era arrogante, volátil y ya dominaba el arte de la manipulación sutil. Se enojaba con facilidad, era increíblemente independiente, odiaba que lo asociaran con algo normal, como indicaba su irritación, mal disimulada, por compartir su nombre de pila con el dueño del caldero choreante, y tenía un complejo de superioridad enorme. Pero al terminar la clase, Harry seguía convencido de que podrían aprovechar mejor su tiempo haciendo algo, casi cualquier otra cosa. Sin embargo, dejó a un lado su impaciencia de Gryffindor y se consoló con la idea de que debía haber un propósito mayor tras las acciones de Dumbledore. La pregunta era, ¿descubriría cuál era ese propósito antes de que el anciano falleciera? Loki reprimió otro suspiro mientras intentaba calmar su creciente frustración. Llevaba casi 3 días en esa maldita biblioteca, saliendo solo el tiempo justo para refrescarse y quizás comer algo rápido. Pero a pesar de todo el conocimiento que los archivos de Asgard presumían de poseer, aún no había encontrado un solo tomo que lo ayudara en su hasta entonces infructuosa búsqueda de información. Había investigado hechizos de la más oscura calaña, rituales que requerían el sacrificio de una vida inocente, pero ni siquiera los tomos tan antiguos que Loki temía que se derrumbaran con un solo toque le sirvieron de algo. Porque, como le había dicho a Lily hacía tantos años, nunca había habido un hijo como el suyo, hijo de un ser divino y un ser mortal. No podía saber si Harry había heredado su longevidad o la mortalidad de su madre, y las bibliotecas de Asgard habían demostrado que tampoco lo sabían. Ni siquiera podían decirle cómo determinar la mortalidad de su hijo. Quizás estoy buscando en el lugar equivocado, murmuró Loki, tomando un antiguo libro manuscrito que detallaba el auge de la raza asgardiana. Debería empezar desde el principio, volver a nuestras raíces e intentar encontrar un punto en común. Hermano. Loki profirió una vehemente maldición dirigida a la voz estruendosa que lo había sobresaltado y lo había hecho dejar caer el antiguo y muy pesado libro sobre su pie.
¿Qué quieres, Thor? Preguntó con irritación, mirando fijamente a Thor e ignorando deliberadamente el dolor punzante en su pie. Thor se detuvo junto al escritorio donde Loki se había instalado y miró a su hermano menor con sus grandes y suplicantes ojos azules. Te he estado buscando por todas partes, dijo. ¿Y ahora que me has encontrado, qué quieres? ¿Peleas conmigo? No, dijo Loki rotundamente, agachándose para recuperar su libro caído. Loki. Estoy ocupado. Hermano, por favor. ¿Por qué no entrenas con Lady Sif o con alguno de los otros 3 patanes? Dicen que se han cansado de entrenar conmigo, dijo Thor, luciendo como un cachorro pateado. Loki suspiró y se pasó una mano por los ojos cansados. Amaba profundamente a su hermano, de verdad, pero a veces era demasiado como un niño grande para ser tolerable. Pero si entrenar con él le quitaba esa expresión ridícula y, lo más importante, conseguía que Thor lo dejara en paz, suponía que tendría que aceptar su petición. Una ronda, concedió. Una ronda, y luego me dejarás investigar en paz. ¿Qué estás investigando? Preguntó Thor, hurgando con curiosidad en una pila de libros apilados precariamente en el borde del escritorio. Tenía la impresión de que querías entrenar, dijo Loki secamente. Pero si prefieres quedarte aquí y hablar del ascenso de nuestros antepasados, no tengo objeciones. Loki negaría para siempre el agudo grito que emitió cuando Thor envolvió una gran mano alrededor de su muñeca y lo sacó de su asiento y de la biblioteca. ¿Sabes que soy perfectamente capaz de caminar solo? Bromeó Loki con sarcasmo mientras lo arrastraban por el pasillo hacia el patio de entrenamiento. Sí. Entonces, ¿por qué no me permites hacerlo? No confío en que no huyas. Suéltame, Thor. El fornido dios del trueno liberó al hombre más delgado, haciendo pucheros. No corras, le advirtió. Loki se burló mientras se alisaba cuidadosamente las mangas y las arrugas de la túnica. Como si fuera a rebajarme a huir de alguien como tú, dijo con desdén. Ahora, vámonos, cuanto antes empecemos, antes me libraré de ti. Thor entró al campo de entrenamiento con toda su pompa habitual, tomándose unos momentos para anunciar ruidosamente su llegada y saludar a algunos de los aprendices antes de dirigirse hacia los 3 hombres y las mujeres solteras que holgazaneaban junto a la pared del fondo, bebiendo de sus cantimploras.